Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño. Hoy es lunes y como cada lunes en El Larguero, enseguida estaremos con el Sanedrín de futbolistas, con Kiko Narváez, con Álvaro Benito, con Rafa Alcorta, Raúl Ruiz y José Mari Vaquero. Y por supuesto, tendremos un ratito para analizar la resaca del Clásico, todo lo que pasó ayer y lo que analizaremos futbolística y extrafutbolísticamente de ese Real Madrid 2, Barça 1, que es con el que terminó la victoria de los de Xabi Alonso. Enseguida lo repasamos todo, la resaca de ese clásico, pero ahora, como digo, ha terminado el Betis 0, Atlético de Madrid 2, que deja a los del Cholo Simeone cuartos, a 3 puntos del Barça y a 8 puntos del líder, del Real Madrid. Y empieza ahora mismo la rueda de prensa del Cholo Simeone en Sevilla. Mucha participación en puerta de área, logramos sostener el 0, que hace bastante no lo podíamos sostener, y nos vamos con una victoria necesaria e importante para la tabla y para el equipo. A la izquierda, Pedro. Hola, Diego. Pedro Follán, el larguero de la cadena SER. Esta temporada habéis marcado el primer gol del partido en todas las jornadas de Liga y os costaba mantener esa ventaja en muchos partidos. Ahora, no sé si coincide o no con la llegada de Jiménez, pero 2 porterías a 0 consecutivos en la Liga y el equipo defensivamente parece que va mejor. No sé qué importancia puede tener Jiménez en esa mejoría. Bueno, es un jugador importante para nosotros, siempre lo hemos dicho. Su importancia cuando está bien es necesaria y bueno, ojalá que pueda mantener este ritmo que tiene porque lo necesitamos y necesitamos esta versión de él. Izquierda, Jano. ¿Qué tal, míster? Alejandro Mori para Onda Cero. En la primera mitad el equipo ha tenido contundencia en las dos áreas, ha marcado las dos que ha tenido muy bien, ha defendido bien, ha evitado los centros laterales. ¿Crees que ha sido la mejor primera parte que se ha jugado fuera del Metropolitano de la temporada? No, creo que con el Español también hicimos un primer tiempo muy bueno, creo que con el Mallorca hicimos un primer tiempo muy bueno, lo que pasa que no marcamos ni con el Español ni con el Mallorca, si no me equivoco, ¿no? El Mallorca tampoco. El Mallorca sí, el Español sí, en el primer tiempo. Pero bueno, para mí el primer tiempo del Mallorca había sido bueno, el primer tiempo del Español había sido muy bueno. Y bueno, hoy repetimos otro primer tiempo importante con situaciones de gol. Más allá de esos 2 goles estuvo la de Julián, estuvo la de Nico, que pudimos tener un marcador más amplio también en esa parte. Hola Cholo, buenas noches, Antonio Ruiz, Cadena COPE. El equipo se ha vaciado en toda su totalidad desde el principio, ha habido jugadores que han acabado exhaustos. ¿Lo de Barrios responde a un sobreesfuerzo o a algo peor que pueda ser una lesión del aductor que se estaba quejando? Bueno, lo sabremos seguramente mañana y pasado, los médicos informarán. En principio tenía una molestia en su aductor y veremos qué es lo que tiene. A la derecha, José. Aquí Diego, en directo en Radio Marca. Ya no es la victoria y como hablabas del rival, de la complicación, de la dificultad del partido, el hecho de romper, aparte de por ejemplo la portería 0 y demás, ganar fuera de casa, ¿es algo que se tenía en mente o que le des más importancia después de ganar hoy, de romper digamos esa racha hoy? No, le doy la importancia que tiene, haber ganado de visitante como hemos buscado en otros partidos y no ha podido ser, y esperemos poder seguir en esta línea, pensando ahora en recuperar rápidamente para el partido del sábado, que seguramente será complejo. Última pregunta, Miguel Martín Talavera, aquí en la izquierda. ¿Qué tal, Diego? En directo para el larguero, Miguel Martín Talavera. Quitaste a la vez, alrededor del minuto 60, a Julián y a Baena, y sacaste a Griezmann y a Sorloth. ¿Qué buscabas con ese cambio y si salió lo que tenías en la cabeza? Gracias. Bueno, salía 1 por 1. La verdad que Alex salía por Julián, delantero por delantero, fresco, con posibilidad de tener en la posibilidad de contragolpes ante su buen paso que tiene Alex. Antoine por Alex, que había hecho un primer tiempo y esa parte del segundo muy buena, para que Antoine pueda ver de la misma manera que ve Baena. Buscábamos seguir en esa línea. Creo que tuvimos situaciones para poder resolver mejor en ese tramo final del partido, pero después el trabajo tanto de Griezmann como de Sorloth para
para que el equipo pueda mantener ese 0, también fue determinante con su energía y su trabajo dentro del partido. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Termina esa rueda de prensa del Cholo Simeone en Sevilla. Enseguida comparecerá Manuel Pellegrini. Saludo a Kiko Narváez, comentarista de la SER. Hola, Kikorro, muy buenas. Saludo yo a Carreño, muy buenas. Pues un placer saludarte y enseguida te pregunto por el partido, pero me dice Pedro Fullana que comparece Alex Baena, que ha marcado un golazo increíble. Pedro. Bueno, lo importante es la victoria del equipo, que sabíamos que fuera de casa nos estaba costando un poco conseguir ese resultado, pero yo creo que el equipo ha hecho un partidazo, tanto ofensivamente como defensivamente, y yo creo que es la línea a seguir. Yo quiero saber cómo has vivido, un jugador de tu categoría, este tiempo con la lesión muscular, luego con la operación de apendicitis. Imagino que lo habrás pasado mal, ¿no? Y con unas ganas tremendas de ayudar. Bueno, quiero jugar siempre, y es verdad que ha sido difícil porque nueva ciudad, nuevo equipo, nuevos compañeros, nuevo entrenador, adaptarse. Y cuando más o menos pues estaba ya adaptado, pues pasó todo, pero bueno, son cosas que suelen pasar, y no venirse abajo, seguir trabajando para poder ganarse un puesto, y nada, ahora mismo muy feliz y seguir así. Alex. El calendario, Alex, bueno el Atleti porque son 3 partidos en casa. Imagino que eso también, una vez ya superado este obstáculo de domicilio, jugar en casa de otros partidos tiene que venir bien para el equipo. Bueno, yo creo que no hay ningún partido fácil en esta liga, pero sí que ese plus de jugar en casa con nuestra afición que suma mucho, y ojalá conseguir las 3 victorias ahora antes del parón. Alex, en este equipo hay una ley que el Cholo marca muy clara, que es la calidad de los minutos, no la cantidad. Es decir, que hay mucha competencia, no todos vais a ser titulares. Eso lo tenéis asumido los que habéis llegado nuevo, ¿no? Bueno, no asumido, sino al final el que decide es el míster, y hay que sumar al equipo con los minutos que sea saliendo del banquillo o de titular, y al final lo importante es el equipo, el que consigue los títulos es el equipo, y hay que sumar como sea. ¿En qué posición te encuentras tú más a gusto? Porque te hemos visto jugar a veces de segunda punta, ¿no? Yo, jugando. O sea ¿De interior o de delantero? Bueno, jugando, al final es lo que he dicho, hay que sumar al equipo donde sea, y donde te ponga el míster, pues hacer lo mejor posible y sumar. Gracias. Bueno, pues gracias a Alex Baena, jugador del Atlético de Madrid, que hoy se ha estrenado con este golazo, el primero que ha marcado con la camiseta del Atleti. Pues no está mal, Kiko, para ser el primero que ha hecho, ¿eh? Vaya golazo que ha metido, y sobre todo que bien, buenas sensaciones ahí arriba detrás de Julián Álvarez, ¿no? Sí, y aparte, bueno, detrás de Julián y casi escoltando a Coque, ¿no? Porque el dibujo hoy se ha movido un poquito, ¿no? Con los 4 de atrás, que Jiménez le aporta muchas cosas, con Coque ahí en la base, y después escoltándolo a Barrio, que ojalá sea poco lo que... Sí, vamos a ver. Jugador diferencial, y él también, y abasteciendo, desahogando en presión y obligaciones a Julián, y teniendo gente pues que le cree en fútbol, ¿no? Un auténtico golazo que es una demostración de cuando esté en todo, Manu, lo hemos dicho muchas veces, esto va a tener que ir cogiendo color tarde o temprano. Sí, vamos a ver, ¿eh? Y van a desahogar a Julián, y esa Julián dependencia va a bajar 2 puntitos, porque va a tener gente con talento, como hemos visto en el día de hoy a Baena, otro día veremos a Almada, cuando aparezca Cardoso. A ver, Cardoso, sí. Y después hay uno que es el demonio de Tasmania. Lo de Juliano, es una cosa, ¿qué nivel? La primera, lo estaba diciendo Fullana y Talavera, la primera parte es que se estaba vaciando en cada... ¿El mejor? Sí. Aparte, tiene el don de lo que tiene la gente de banda a día de hoy que hacer. Sea crack o un jugador normal, y es equilibrar y desequilibrar. Y lo hace, y le está metiendo la pausa esa cuando llegan los últimos metros, de levantar la cabeza, de dar pases. Eso es en lo que menos confiabas, ¿no? Lo que menos y hasta el padre. Confiabas que podía hacer, ¿no? Y hasta el padre, sí. No, porque no solo tú, sí. Daba la sensación que muchas veces no iba aturullado, que quería hacer muchas cosas a la vez, y bueno, ya lo hizo la temporada pasada y este año, ¿no? A la hora de reducir una marchita, levantar la cabeza, asistir, marcar. El gol de hoy es un auténtico golazo, la coge en el borde del área, y tiene mucho mérito la victoria en el día de hoy, porque una derrota te pone a 11 puntos del Real Madrid, Manu, y eso te obliga a ganar todos los partidos, que el Real Madrid pierda 4, que es dificilísimo. Sí. No. Si el Madrid, si a lo mejor pierde 2, el Madrid 6, eso es imposible, y es muy difícil que tú solo pierdas 2. Para mí era un partido hoy importantísimo ante un gran rival que ha tenido su momento, el Real Betis Balompié, con la salida de Lo Celso, de complicarte el partido, ¿no? Pero es lo que decíamos semanas atrás. El equipo va cogiendo color, y tal como va recuperando a gente de talento,
pues todo el aficionado y Julián Álvarez, pues todos van a sonreír. Totalmente. Es que enfrente estaba el Betis, que estaba también luchando por meterse en zona Champions con 19 jugó bien, puntos. El equipo, el Betis de Pellegrini no falla. Tiene argumentos con Anthony, Abde, que este año está muy bien, Cucho y no está muy bien, pero Fornal por detrás, en el segundo tiempo. Anrabat y por eso es muy meritoria. Muy meritoria la victoria del equipo, sobre todo para que la gente siga creyendo e ilusionarse en que en abril y mayo es ser vivo. Es que están en octubre a 11 puntos. Fíjate lo que es un palo gordo. No solo menciones a los aldetinos. Te digo adiós enseguida, pero está por ahí Fran Ronquillo también con protagonista. A ver qué dice Marc Bartra, el central del Betis. Ronqui. Pues sí, Manu, buenas noches. Hola. Efectivamente, en la zona mixta del Real Betis Balompié se acerca ya por aquí, comparece el capitán hoy del Real Betis Balompié, Marc Bartra. Sinceramente, creo que si hay que perder un partido, mejor perderlo de esta manera, con la cabeza pues arriba, con esa energía, con ir a por ellos, motivándolos en su campo. Yo creo que el resultado no dice lo que se ha visto en el campo. Creo que ha sido un partido muy parejo, un partido en el que incluso hemos dominado más porque hemos tenido más el balón, atacábamos, recuperábamos. Incluso la segunda parte aún mejor, ¿no? Prácticamente es que ni han pasado de medio campo y eso dice mucho de nosotros y yo creo que bueno, si hay que perderlo, pues al menos que sea de esta manera. La entrega es indiscutible, pero daba la sensación de que si nos llevamos hasta el jueves en Palma del Río aquí jugando no había forma, no salía nada. Mira que se intentaba, ¿eh? Bueno, es verdad que creo que ahora veníamos de partidos pues metiendo goles en todos los partidos, quedando muchas ocasiones y ahora en estos dos partidos no ha podido ser. Creo que también al final el recibir el gol al principio ha hecho que fuéramos mucho más a buscarles, a hacer prácticamente un mano a mano, casi no hemos hecho bloque medio y eso al final te desgasta mucho ir a presionar y a presionar y luego a lo mejor al tener el balón los de arriba pues igual no estaban tan frescos como para poder definir, igual también es por eso, pero claro, al final también es verdad que no les hemos dejado tener casi el balón y eso hace también que luego si estás más acertado en esas ocasiones que puedes tener, te puedes llevar el partido, cosa que ellos al final sí que han sido acertados y las que han tenido han sido dos golazos que eso marca la diferencia totalmente. Queda mucho, pero el objetivo se pone caro, ¿eh? Bueno, es verdad que ahora vamos a por el siguiente partido, que si sacamos 3 puntos nos volvemos a estar ahí, estamos a 3 puntos del Atleti, creo que son, ¿no? Sí. Al final eso hace que si seguimos con esta dinámica, al Real plantándole cara en su campo, aquí también al Atleti plantando cara, aunque el resultado para mí ha sido más de lo que se ha visto, tenemos equipo para estar arriba, para seguir ahí, nos lo hemos ganado estar ahí, pero queremos más. Hoy ha sido, bueno, también agradecer a toda la afición, que ha sido una pasada cómo nos han enchufado también, nosotros ahí con toda la energía que intentamos imponer, ¿no? Y hoy ha sido otra vez una muestra de que están con nosotros, de que cuando estamos todos juntos se pueden hacer cosas muy buenas y estoy convencidísimo de que vamos a ir hacia adelante y que vamos a luchar por estar ahí arriba. Pues Marc Bartra, hoy capitán del Betis, que como ven no tira la toalla en cuanto al objetivo, hombre, a pesar del tropiezo de hoy, pero entiende que hay plantilla para seguir dando guerra. Totalmente, están allá a 3 puntos de esa zona Champions, así que el Betis sigue enchufado a pesar de esa derrota, Santi Ortega, y a pesar de la decepción del público, que como dice Marc Bartra, la afición bética no falla nunca y han estado una vez más, pero hoy no se ha podido contra el Atlético. Santi. Muy buena, Manu, muy buena, sí. Y es curioso que es que Pellegrini va clavando prácticamente las temporadas, está con los puntos que tiene, con la derrota de hoy, en 60 puntos y medio de la temporada, que es lo que viene haciendo el Betis de media en los 5 años que lleva como entrenador. Es decir, puesto europeo casi garantizado, con la obligación o la ilusión, quizás más ilusión que obligación, de ir a la pelea también por puestos Champions, pero ha perdido con el Athletic Bilbao, ha empatado en extremis, en una remontada muy importante frente al Villarreal, sin duda, pero no ha ganado y ha perdido con el Atlético de Madrid. Todavía tiene que recibir aquí al Barcelona y jugar con el Madrid en esta primera vuelta. Va a tener que hacer un sobreesfuerzo de puntos también el Betis para ir a esa pelea, que aunque ahora esté cerca, porque llevamos pocas jornadas, evidentemente necesita ganar partidos contra rivales directos que van a estar en esa lucha, y el Betis de momento no lo ha conseguido, aunque en la segunda parte ha estado mejor que en la primera, sin duda. Ha estado ahí buscando al menos un gol que le metiese en el partido, por ese 0-2 que se llevan los del Cholo Simeone. Está a punto de terminar la rueda de prensa, a punto de acabar la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, y antes de despedir a Kiko, bueno, ya está por ahí Talavera también. Hola, Tala, después de la rueda de prensa del Cholo. Buenas noches. Fullana, ha habido piropos para Alex Baena, y no solo por el golazo, ¿no?
Sí, porque además es un jugador muy importante, se le quiere en el vestuario, saben que les puede dar mucho en el salto de calidad que busca el Atlético de Madrid esta temporada y por eso, justo al finalizar el partido, uno de los capitanes, Jan Oblak, y también el propio Diego Pablo Simeone, la tele Movistar, hablaban así precisamente del centrocampista español. Muy importante, ¿no? Ha estado fuera por la lesión, nos ha faltado, pero tiene mucha calidad. Busca el balón, quiere el balón, eso es lo que necesitamos en este equipo. Cara a portería es muy eficaz y ojalá va a marcar muchos goles más y dar muchas asistencias. Tiene algo diferente, transiciones rapidísimas, tiene visión de juego, tiene gol. Tiene un gran golpeo, incitarlo a mejorar, a seguir mejorando, le queremos sacar más de lo que tiene, porque tiene mucho más de lo que ya todos hemos visto y trabajaremos para que pueda seguir elevando aún su nivel que tiene. Tiene mucho guardado, saben que ha dado grandes tardes en Villarreal y esperan que sea pues uno de los faros que ilumina a Julián para crecer a nivel ofensivo este Atlético de Madrid en esta temporada. Es que te iba a preguntar, Kiko, para acabar, que si no es este el 11 que más le gusta al Cholo, se parece mucho, ¿eh? Se parece muchísimo. ¿Verdad? Sí, sí. Llevamos mucho tiempo diciendo quién es el que acompaña a Julián Álvarez. Sorlo, no tenga duda, vaina, ¿no? Tiene toda la pinta y si el compromiso, la actitud que tiene Alex, va a jugar titular y en esa posición por detrás, ¿no? Con Barrio para abastecer a Julián. Y sobre todo el compromiso, y es lo que está buscando el Cholo Simeone desde pretemporada a la hora del trabajo y la continuidad en lo que es la presión. Por eso se ha olvidado lo que es la banda izquierda y lo está metiendo más por dentro, acompañando a Julián Álvarez, y ahí es donde va a intentar, al igual que Cardoso, que también es otro que le quiere limar cosas y quiere esa actitud y compromiso y presión de todos los jugadores que vienen al Atlético de Madrid, es lo que le exige el Cholo Simeone. Del árbitro, Iturralde, ¿te ha gustado? ¿Te ha oído en Carrusel, no? A mí es de los árbitros que más me gusta. ¿Por qué? Porque si a ti te gusta el espectáculo, los árbitros de este tipo de arbitraje que te deja jugar mucho, que deja mucho contacto, pues bueno, le tienes que comprar que se va a equivocar 2 o 3 faltas. Pero los 90 minutos yo creo que salimos beneficiados los que nos gusta el fútbol. Sí, sí. Ha habido un agarrón ahí en la jugada del 0-2 de tal, pero vamos, fútbol, ¿no? Como eso dicen. Es, fútbol. Fútbol. El fútbol es de contacto que muchas veces se nos olvida. Totalmente. Talavera, que 3 puntos muy importantes y además fuera de casa, que eso sí que es noticia en el Atlético, ¿no? Con lo que le cuesta al Atlético sumar fuera de su campo, ¿eh? Sí, porque fíjate que ha empezado ganando todos los partidos fuera de casa y es el primero que gana, contando Liga y Champions, o sea que es una victoria importante. Yo creo que ya es un poco también psicológico, un poco de mochila la que tenía el equipo, y creo que esta victoria pues da la sensación de que va desatascado el equipo. Ahora va a tener partidos en casa, pero el mes de diciembre prácticamente juega todos fuera. Y creo que tenía que empezar a sumar, y yo creo que al final todo lo que tardara en hacerlo iba a ser un problema para el equipo rojiblanco, que hoy ha hecho una gran primera parte. A mí la segunda, sobre todo la última media hora, me ha gustado bastante menos, pero es verdad que se ha hecho acreedor a una victoria, como otras tantas veces. Hoy sí tuvo la capacidad para retenerla. Sí, señor. Por cierto, Fullana, para que se queden tranquilos los atléticos, ¿o no? ¿Qué le ha pasado a Barrios? ¿Preocupa que se ha quedado en el suelo ahí tendido, se ha echado la mano ahí al abductor? ¿Qué se sabe? Yo no me quedaría tranquilo hasta que no sepamos las pruebas médicas, pero vamos, de momento lo que tiene es una molestia importante en el abductor. Habrá que esperar a que llegue a Madrid y en la jornada de mañana o pasado mañana, en función de si está más o menos inflamado, hacerle pruebas médicas para saber si hay o no rotura y el alcance de la lesión. De momento, molestia, por decirlo de alguna manera, en el abductor, pero así como se iba del campo, que le veíamos tieso. Vamos a ver si salva la rotura. Bueno, vamos a ver si salva la rotura. Pues nada, te oigo en un ratito, Kiko, no te vayas muy lejos. Ojalá sea menos de lo que aparenta, Manu, porque andaba el chaval muy renqueante. Joder. Y es un futbolista que ya esta temporada, todos los que creíamos que iba a despegar, ha despegado. El jugador diferencial, para mí el mejor centrocampista que tiene el equipo del Cholo Simeone, y ojalá sea lo menos posible. Necesita continuidad, Pablo Barrios. Sí, totalmente. Y que lo ha notado muchísimo cuando se ha ido al campo, Kiko. Total, sí, hombre, con Gallagher es que los dos, hombre, de condiciones y características totalmente diferentes. Uno a la hora de presionar y el otro a la hora de agilizar el juego. Sí. Y hay Barrios, es que no hay uno igual que el chaval. ¿Te ha gustado el vídeo de los jugadores del Madrid y del Barça diciendo esto ni con Negreira, esto ni con Negreira? Es que a mí, ya te digo, soy totalmente... ¿Te pone de mala leche esas sí, cosas, ¿no? Soy totalmente contrario a usar un gran hermano.
lo que pasa en los 90 minutos tiene que quedar 90 Anda, minutos. que no habrás oído tú cosas en los partidos. Lo que he dicho yo, lo que me han dicho a mí, pero eso tiene que quedar dentro de lo que son los 90 minutos. Por eso estoy contrario a que te metan el micrófono en el vestuario, que es el lugar más sagrado de un deporte o de cualquiera. Tu vestuario es tu casa. Que te metan el micrófono en los tiempos muertos estos de la conversación de los jugadores con los... No, a mí es el Gran Hermano no me gusta. Si alguien se ha perdido, me refiero a un vídeo que han sacado los compañeros de Movistar del día después, en un momento en el que Pedri está en el suelo y entonces se acercan ahí un par de jugadores del Madrid, Mbappé y Bellingham, le empiezan a decir, venga Pedri, déjate de rollos, levanta, no sé qué, y delante del árbitro dice Bellingham, esto ni con Negreira, Porque creo que pedían son cosas que se pedían la segunda amarilla. Pero esas son cosas que tienen que quedar dentro de los códigos del fútbol. Dentro, porque los que estamos dentro y los que hemos estado dentro sabemos lo que hay. ¿Qué cada pasa? vez más televisiones, más micrófonos, el VAR, las cámaras del VAR. Es como tú, el Gran Hermano, es imposible que pase algo. A ti, y tú, Raldes, a ti te dicen eso, lo echas a la calle, vamos. No, igual lo mando por ahí. Del Real, hombre, igual le mando por ahí, pero es que no me gusta. Con lo que te calienta a ti ese tema, que te lo tire a la cara así, te digo yo que lo echas, vamos, 100%. Bueno, o le muerdo el cuello. ¿Tú crees que lo escuchó el árbitro? Sí. Tiene pinta de que sí, ¿no? Sí, hombre, tiene pinta de que 3 metros. Pero ya te digo, hay que contextualizar y es dentro. Vamos a dejar... Yo entiendo a la gente, Manu, que le gusta escuchar, pero yo como jugador y haber estado dentro es más de código, y yo he tenido, y lo hemos contado muchas veces en anécdotas con compañeros y gente, y se ha quedado en el campo. Si hubiéramos puesto un micro a cada jugador, ¿no? O a cada árbitro, imagínate lo que se escucharía en cada partido. 2025. No, totalmente. Vivimos en el mundo de los reels y todo el rollo. Y cada vez le pedimos más explicaciones a los árbitros y queremos oír los audios del VAR para ver qué dicen los árbitros en la sala BOR y lo que dicen los jugadores y lo que les dice el entrenador en la caseta a los futbolistas para motivarlos y en el descanso y en los tiempos, las pausas de hidratación. Pero que nos gusta vivir la vida de otros. Sí, totalmente. En vez de la nuestra. Que no nos pongan el micrófono a salir de aquí. Madre mía. Yo no quiero la tuya, ¿y tú? Bueno, Manu, nos vemos. Luego te oigo, Quicorro, luego nos oímos, que luego vendrá el Sanedrín de futbolistas. Adiós, Talavera, adiós, Fullana, hasta luego, Santi Ortega, hasta luego, Ronquilla, adiós, Iturralde. Un abrazo. Las 12 menos 9, una hora menos en Canarias. Así ha terminado la jornada de Liga, con este Betis 0, Atlético de Madrid 2. Pero antes de repasar toda la jornada futbolera con nuestros comentaristas futbolistas, tenemos que saber cómo ha ido ese día después del Bernabéu en el Real Madrid, con la victoria de los de Xabi Alonso, con el partido en el que pudieron meterle alguno más, ganaron 2-1, pero el mejor fue Chesney, con un penalti fallado por Mbappé, con 2 goles anulados al Real Madrid, con un penalti que le pitaron, que luego anularon. Bueno, yo creo que es verdad que el Madrid fue claramente superior al Barça. Sin embargo, el Barça, aún así, estuvo vivo y hasta los últimos minutos pudo incluso haber empatado el partido. Fue un clásico con más bronca que fútbol. Hubo menos fútbol y mucha más bronca. Y la resaca, sobre todo, de 2 momentos y de 2 protagonistas. Vinicius en el Madrid y Lamine Yamal en el Barça, que se han puesto el foco tan encima que hacen que hoy hablemos del clásico, de la victoria del Madrid, pero también de Vinicius y de Lamine. Los 2 últimos segundos en el Balón de Oro, hace 2 años fue Vinicius, este año ha sido Lamine, y que son noticia por lo bien que juegan y por otros asuntos que no tienen que ver con el balón y el césped. El Larguero, con Manu Carreño. 7 para las 12. Venimos hablando de Lamine desde el jueves, desde que estuvo en esa entrevista con Ibai Llanos. Y de Vinicius venimos hablando desde que está en el Real Madrid. Porque su calidad como futbolista es incuestionable, pero también hay veces que los hábitos y las formas con las que se expresa con los rivales y con los propios, a veces no las entienden ni en su propio equipo. Pero son 2 cracks. El fútbol del futuro pasa por ellos. Nuestra liga no pasa por Tebas. Nuestra liga, el fútbol de nuestro país pasa por jugadores como Lamine y como Vinicius, a los que también tenemos que cuidar de alguna forma, ¿no? Son ellos los protagonistas de todo esto, de todo este tinglao que nos tiene aquí cada noche y cada tarde y cada mediodía y en la tele y en la radio. Son ellas las estrellas de la liga. Pero es verdad que ayer los 2 fueron noticia, uno por lo que dijo el jueves, que creo, en mi opinión, que hemos sacado un poco de madre, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que se equivoca Lamine, pues sí, pues se equivoca diciendo lo del Madrid roba y tal, pero hay que entender también el contexto en el que lo dice. No disculpo a Lamine, es un chico de 18 años, seguramente pues el entorno en los jugadores cuando son tan jóvenes
es fundamental y en unos pues se puede apreciar más que en otros. Pero más allá de que se equivocara diciendo lo que dijo, creo que también tenemos que entender el contexto. Porque nos gusta mucho que los futbolistas y los deportistas vengan a programas a hablar en entrevistas distendidas y que vayan al podcast de no sé qué, y que vayan a La Revuelta con Broncano y que vayan al podcast de Ibai o a la Kingsley. Pero luego, en cuanto sueltan una declaración que es un poco fuera de los códigos del deporte, enseguida nos echamos las manos a la cabeza. Y hombre, repito, no justifico que lo que dijera está bien, no lo voy a aplaudir. Pero no vino al Larguero no fue a TV3 o a Sport o al Mundo Deportivo a decir el Madrid roba. Le preguntan, y en esa pregunta graciosa, en medio de la gracieta de porcinos como el Madrid, ¿no? Comparando. Ibai, que es madridista, pues le pincha un poco a Ibai y se equivoca. Se equivoca. Y yo creo que alguien se lo tiene que decir. Y que seguramente todo lo que se calentó el partido en la previa, pues si no hubiese dicho eso, no se hubiera calentado ni la mitad. Pero tiene 18 años y creo que no podemos perder de vista el contexto en el que lo dijo. Creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego está lo de Vinicius, que entiendo que quiere jugar hasta en los entrenamientos y que no lo cambien nunca, lo ha demostrado más veces, que desde que vino Mbappé no ha terminado de asumir que ha llegado Mbappé y que es el hombre en torno al que gira el proyecto, y eso le ha hecho, además, con el cambio de entrenador, torcer un poco el gesto viendo que no era tan indiscutible como lo era para Ancelotti. Y que parece que ahora el niño bonito es Mbappé y él también, pero menos. Y eso Vinicius no lo ha llevado del todo bien. Y él quiere jugar, pero también tiene que entender que los que están en el banquillo también tienen derecho a jugar. Y lo de ayer, lo de esos gestos tan airados desde que cruza todo el campo diciéndole al entrenador a mí, otra vez a mí, me voy. Eso a Vinicius le sobra porque además estaba jugando bien. También entiendo que pueda pensar en un momento dado, joder, ¿por qué me quita a mí? Porque Vinicius ayer estaba jugando bien. Pues a lo mejor hay gente que no entendió el cambio de Xabi Alonso, vale, pero los gestos no los entiende nadie. Y son impropios de una estrella en un partido además como ese, que lo están viendo en el mundo entero. Tú puedes ser muy bueno, pero tienes que aceptar cuando te quitan. Además, fijaos cuando quitó a Mbappé. Es verdad que quedaba un minuto, pero hay veces que le ha quitado faltando más minutos y nadie hace lo que hace Vinicius. Dicho lo dicho, está por aquí Antón Meana. Hola, Antón. Presente, Carreño, buenas noches. Está por aquí Toño García. Hola, Toño. ¿Qué muy tal, buenas. Manu? Buenas noches. Pero ayer estuvieron ahí en el Bernabéu Antonio Romero y Javier Raez. Hola, Antonio, muy buenas. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal a los dos? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Y en Barcelona está Todo Adri muy bien. Albets y está también Marcos López. Hola, Adri. Hola, Marcos. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, Javi, ¿cómo ha sido el día después en el Real Madrid? Especialmente primero con la victoria, que parece que el Madrid no ha ganado. El Madrid ganó y le saca 5 puntos al Barça, que era el primer objetivo. Y segundo, con el tema Vinicius. Bueno, la victoria pues muy celebrada, porque hacía ya mucho tiempo que no le ganaba al Barça, eran 4 derrotas consecutivas. Yo vengo diciendo que el equipo está mucho mejor, que salvo el batacazo del Metropolitano, hombre, quizá no sea un equipo que enamore, pero es un equipo efectivo, que está presionando arriba, que está jugando mejor, sacando buen rendimiento de futbolistas como Mbappé, de Vinicius, que en los deportivos se equivoca gravemente, pero que en el campo es un gran jugador. Mira, ha relanzado un poquito a Rodrigo, ha vuelto Bellingham, Tchouaméni, Güler la lió en el gol de Fermín, bueno, pero es un pedazo de futbolista. Bueno, el Madrid no tiene brotes verdes y es el líder de Primera División y lo han celebrado por todo lo alto. Del tema Vinicius lo hemos contado hoy en Ser Deportivo, en la barra libre. El club no va a interferir, el club no le va a multar, lo deja en manos de Xabi Alonso. Eso no significa que el club pase por alto lo que ocurrió ayer, le parece gravísimo, pero lo deja en manos del vestuario, de Xabi Alonso, que es el que va a hablar con Vinicius, y vamos, que no le va a felicitar Xabi Alonso a Vinicius, ni mucho menos. Sí, pero quiere que decida el entrenador, ¿no? Correcto, lo deja en sus manos. Yo me parece que es una... Bueno, ahora te contarán el resto su opinión, pero yo la mía particular va por delante. Creo que es un acierto, porque al final el que manda en ese vestuario es Xabi Alonso, es el que decide los cambios, el que decide el 11 y el que tiene que parar esa hemorragia de Vinicius en el terreno de juego, porque no se puede consentir, como tú decías, que se cruzara todo el campo haciendo aspavientos, bueno, pues maldiciendo ese cambio y haciendo de menos a su
sus compañeros, al público y a todo el mundo. Y al final el perjudicado, evidentemente, pues también es él, ¿no? Porque la imagen de Vinicius ayer, la gente habría dicho, ¿por qué quita a Vinicius que estaba jugando muy bien? Le habría caído a Xabi Alonso, así le ha caído a él, y ese es el problema de Vini, que es un gran futbolista, pero que le falta mucho, muchísimo, y quizá, ojalá me equivoque, quizá no cambie nunca, porque es que a lo mejor esa es su gasolina, ¿no? Le retroalimenta al propio Vinicius para seguir siendo un gran jugador, que creo que le hace de menos. La verdad, Romero, que se ha intentado por tierra, mar y aire, lo ha intentado Ancelotti, lo han intentado en el club, los compañeros, tal, pero lo de Vini, yo creo que al final todo el mundo acaba asumiendo que Vinicius es así para lo bueno y para lo malo. Yo creo que ayer traspasa una línea, porque yo creo que ayer le falta respeto gravemente al entrenador y a su compañero Rodrigo, que es el que estaba en el terreno de juego, el que estaba esperando, el terreno de juego. Claro, a mí me parece que, lo decía Mijatovic, ¿no? Que en el tramo final de Carrusel, que enfadarse, que él quiere jugadores que se enfaden cuando les cambian. Yo creo que eso es una tónica general en todos los vestuarios y con todos los entrenadores de máximo nivel. Entre mosquearte cuando te cambian y montar un numerito, pues me parece que va un trecho. Ayer lo que hace Vinicius es montar un numerito, y yo lo decía esta tarde y lo mantengo hoy. El Real Madrid lo ha intentado, me parece que Vinicius le ha faltado el respeto. Luego en otras ocasiones, hoy toca hablar de lo que hizo ayer. En otras ocasiones la gente ha estado lamentable con Vinicius, pero de lo que hizo ayer, Vinicius está claro que le ha faltado el respeto a su entrenador, a sus compañeros, le ha faltado el respeto a otros compañeros de profesión en otras ocasiones, le ha faltado el respeto a otras aficiones, y cuando te pasa eso está claro que ya no vas a cambiar. El Real Madrid lo ha intentado, le puso una persona de confianza, no le valió para nada, le han dado charlas a los veteranos, no le ha valido para nada, en un momento parecía que sí, pero ya parece que no, y ahora hay dos opciones. Una, o el Real Madrid acepta que Vinicius es así y traga con él, que no le queda otro remedio. Por cierto, también le han consentido demasiado hasta que le han intentado cambiar, o cuando acabe la temporada, en la situación contractual que está Vinicius todavía sin renovar y con un año por delante para sacarle dinero, en el Madrid deciden venderle. No hay más opciones. Vinicius no va a cambiar. Vinicius va a seguir siendo exactamente igual en el terreno de juego. Ahora la pelota está en el tejado del Real Madrid. O me quedo con este Vinicius para lo bueno y para lo malo, o el año que viene le busco una salida. No hay más. ¿Cómo está la relación de Vinicius y Xabi Alonso, Toño García? ¿Y cómo está Vini, sobre todo, después de lo de ayer? Bueno, vamos a intentar explicar el porqué de las relaciones de ayer, y es que esto viene de largo. Es que Vinicius está muy enfadado y no hay relación con Xabi Alonso. No hay diálogo entre ambos, y el enfado de Vinicius no viene de ayer. El enfado de Vinicius viene desde el Mundial de Clubes, en concreto desde el partido ante el Paris Saint-Germain. Y este enfado del brasileño es tal que le llegó a trasladar a su representante que quería salir del Real Madrid en verano si la situación continuaba igual. Es decir, si Xabi Alonso no consideraba a Vinicius imprescindible. El brasileño creía que entonces debía salir. Que en el Mundial dejó claro que no era imprescindible, como demostró en algún partido, ¿no? Y todo este traslado que hace Vinicius a su representante se produce en la última semana del mercado de verano. Eso sí, no había ninguna oferta. No había ninguna oferta. Vinicius no tenía ninguna oferta ni de Arabia ni de ningún club. Ahora mismo lo que Vinicius piensa es que si la relación y la situación sigue igual en el Real Madrid, la relación con Xabi Alonso no va a renovar. Sabes que se está hablando, que si renueva o no renueva. Sí. Ahora mismo ya iba a haber renovado el año pasado, no renovó ni antes del Mundial de Clubes ni después del Mundial de Clubes. En el Madrid siguen pensando que va a renovar, pero de momento Vinicius no tiene prisa. Dice que si la situación continúa igual, la relación que es nula, es inexistente entre Xavi y él, y esa falta de confianza que considera que tiene el entrenador con él, es muy difícil que renueve. De hecho, me decían 19 partidos de Xavi, 3 partidos de Vinicius en el banquillo, 3 ha jugado los 90 minutos y 13 cambios. Eso le enfada mucho. Le enfada mucho a Vinicius porque él es el actual de BES y él considera que debería de jugar más. Por eso ayer pasa y ocurre lo que ocurre en el terreno de juego. Estaba muy motivado, estaba picado con Lamine Yamal por esas declaraciones, y él entiende que es un líder y tenía que haber jugado todo el partido. Por esos aspamientos, ese yo, otra vez yo, me voy, se va al vestuario. Hoy ha cogido Vinicius y se ha ido a desconectar, se ha ido fuera de Madrid. Pues nada. Tienen 2 días y se ha pirado. Ahí estará desconectando. Y de momento veremos a ver qué pasa. La temporada casi está empezando. Estamos en el primer tercio de la temporada. Pero, claro, el cabreo... Yo creo que Vinicius lo que cree es que desde que
desde que ha llegado Xabi Alonso no tienes esa protección que tenía con Ancelotti y que al no sentirse indiscutible, pues claro, llegan los aspavientos, llega el yo quiero jugar todos los minutos, pero claro, es que ha llegado otro entrenador y el entrenador tiene derecho a poner a Vinicius o a poner a quien quiera el entrenador. Alguna vez lo hablábamos y Romero, todos, Marcos. No, digo que Toño, que tiene como siempre, una información fantástica. Hay que recordar que Vinicius ha sido cambiado en muchos partidos, que ha sido suplente en alguno, que ayer el cambio es en el minuto 75, que el que sale por él es su compañero de selección, que se llama Rodrigo, que Vinicius estaba haciendo para mí un gran partido, pero que en esos momentos del partido ya no estaba retornando con Koundé y Xabi Alonso pensaba en el resultado, y no me parece una buena idea por parte de Vinicius no llevarte bien con un entrenador que tiene pinta que va a estar varias temporadas en el Real Madrid. Y luego, que Vinicius tiene todo el derecho del mundo a sentirse enfadado por un cambio, que eso lo hacen los grandes cracks, les ha pasado siempre. Lo que no puede hacer Vinicius, y por lo que Vinicius queda retratado en el día de ayer, es por el numerito que monta. No por enfadarse porque le cambia a Xabi Alonso, es por el numerito que monta en el partido, que es un numerito que yo, hablando hoy con un montón de madridistas, la gente no recuerda un numerito igual, y ha habido muchos cracks en el Real Madrid. Mucha gente lo comparaba, se enfadará a Mitchell conmigo, pero lo comparaba a lo mejor cuando Mitchell se fue del campo porque le pitaba la grada. Es una cosa parecida, desde entonces no había pasado. Jugadores que se han mosqueado con un cambio, muchísimos. Jugadores que han montado un numerito similar al de Vinicius ayer, yo creo que hay muy pocos. Claro. Pues nada, veremos a ver qué pasa con la decisión de Xabi Alonso, que como dice Javier Raez, ya contaba a mediodía con Paco Jo, es Xabi Alonso el que va a decidir le va a pasar la mano por el lomo. Si le sienta contra el Valencia o no, que ya veremos, si le sienta contra el Liverpool o no, que ya veremos, ¿no, Javi? No, porque la gente puede pensar, el club se lava las manos y lo deja en manos de Xabi Alonso. Que Xabi Alonso le va a apretar, O sea, que Xabi Alonso no le va a decir, Vini, no pasa nada, no juegas contra el Valencia y luego si juegas contra el Liverpool o no, que le va a apretar. O sea, que Xabi Alonso eso no lo va a consentir. Que conozca a Xabi Alonso y sus códigos como futbolista y como entrenador, eso que ha hecho Vini no lo va a permitir. Además, Vini... Hay una cosa que se equivoca gravemente, porque luego encima, cuando se monta la que se monta al final del partido, encima él es el triste protagonista, tuvo que pagarlo Llopis, el preparador de porteros. Es que él lo quería hacer. O sea, es que Vinicius quería que todo el mundo supiera que Xabi Alonso, entre comillas, como dice Toño ahora, le trata mal, que no es justo con él. Será justo o no será justo, pero es tu entrenador y le mereces un respeto a él y al Real Madrid. No, y ayer se lo perdió y lo quiso hacer. Vinicius lo quiso hacer. Dejó claro en el Bernabéu, en un partido que ven 600 millones de espectadores en todo el mundo, que a mí otra vez yo, veremos a ver qué pasa con esta situación. Y en el Barça, Adrià Albets, ¿cómo ha sido el día después de Lamine Yamal, al que todo el mundo mira también por lo que dijo antes del partido y por la que se montó al final del partido, que estaban todos ahí esperándole, ¿no? Sí, pues mira, sobre Lamine, la verdad es que en el vestuario y en el club ya no quieren darle más importancia a lo que pasó. Sí es verdad que reconocen que a nivel deportivo todavía necesita coger ritmo tras la lesión para recuperar su mejor nivel, y su entorno lo que cree es que lógicamente va a aprender de todo esto, que no tiene que exponerse tanto, porque todo lo que diga coge una dimensión enorme, y más en un clásico, y que al final va a tener que medir más sus palabras, pero que su personalidad no va a cambiar. También agradecen que De Jong saliera ayer a defenderle y a decir que todo se exageró demasiado, porque es la sensación que también tienen, y así lo transmiten, el entorno de Lamine Yamal. Y sobre el clásico... La lectura que hace el club y el vestuario, por lo que percibo, es bastante constructiva. Es evidente que la derrota ha dolido, pero ayer, por lo que me cuentan, Hansi Flick no estaba especialmente cabreado, bajó al vestuario tras el partido, Rafinha también estuvo allí apoyando a sus compañeros. Creen en el club que las bajas fueron determinantes, que algunos jugadores no están al 100%, y que es verdad que al equipo le falta ese punto de hambre y de intensidad que antes sí que tenía. Hoy Laporta se ha pasado por la ciudad deportiva para estar cerca de los jugadores, y el mensaje del presidente en privado ha sido que hay que mejorar varias cosas, pero plena confianza, y en eso ha insistido mucho, en el equipo y en el trabajo de Hansi Flick. Hombre, yo tengo ganas de ver si cuando vuelvan todos los lesionados este Barça se parece más al de la temporada pasada, cosa que por ahora se parece poco, pero es verdad que no estaba Rafinha, no está Lewandowski, que el año pasado fue
clave con sus goles, por supuesto. No está Dani Olmo, no está Gavi, Lamine está, pero como si no estuviera. Porque yo creo que eso es lo que más preocupa. Aparte de la bronca y todo lo que se montó fuera, Marcos, lo que preocupa a mí, me parece también, que es ver a Lamine casi andando en la primera parte de ayer. Es que esa es la principal preocupación. Evidentemente el foco y la polémica está en lo que dijo, pero lo duro es ver a Lamine recibir un balón y no encarar. Lo complicado y lo frustrante para él. Creo que lo que ocurrió ayer en el Bernabéu es una gran lección para él y está en un proceso de aprender, está en un proceso de mejorar y no siempre se mejora desde la victoria y desde el elogio permanente como ha tenido Lamine, porque se lo ha ganado con su rendimiento, pero es el primer gran partido en el que Lamine no aparece y por lo tanto el que más frustrado está él, sobre todo porque los que estuvisteis en el Bernabéu y los que lo vimos y lo escuchamos en la radio, percibimos de que no era Lamine, le faltaba chispa, desequilibrio, regate, encarar uno contra uno y todo eso para un jugador de la ambición, de la arrogancia, a veces malentendida del propio Lamine, pues no hay mayor dolor que no sentirte tú mismo y no tener la capacidad de las palabras que tú pronunciaste el jueves, no poder trasladarlas el domingo al campo y demostrarle al madridismo y demostrarle al rival que sigue siendo un jugador desequilibrante. Y creo que es el primer gran momento en el que él tiene que hacer ese proceso interior, o él o la gente que hay a su alrededor. Evidentemente el club lo va a hacer y decirle que... Sí, yo creo que toca, yo creo que en este momento toca, ¿no? Sí, y que es un momento que además toca, y te diría, si me permites, que es hasta necesario que lo pase. O sea, porque en la derrota y en las situaciones adversas donde se mide la fortaleza de un deportista de élite y de este nivel, y sobre todo de un chico tan joven como él, que tiene todo un futuro por delante, que comparte lo que has dicho al principio, es patrimonio del fútbol español, en este caso del Barça y de la selección, y que cuántas veces el fútbol español ha tenido un jugador que parece predestinado como Lamine a estar entre los mejores durante mucho tiempo. Pues ahora que llega la primera curva, le toca reconstruirse, sobre todo físicamente, es decir, intentar que esa pubalgia no le frustre, no le maniate tanto, y a partir de aquí vamos a ver cómo reacciona Lamine. Es interesante ver la reacción de Lamine en el campo. Todo lo que hay alrededor, con todos mis respetos, no me interesa. Me interesa más la reacción de Lamine a partir de ahora, desde la derrota en el Bernabéu, en el campo. Sí, pasa que hay gente que le preocupa también lo de fuera, ¿no? Sí, eso es evidente. Sí, pero si su imagen, si alguna... No por lo que hace lo que todos los chavales de su edad y lo que muchos jugadores han hecho también, sino por retransmitir quizá demasiadas de las cosas que hace fuera. Pero claro, estamos en una época en la que esto es habitual, ¿no? Te vas a la Kings League y tiras un penalti a dos días. Mira, pues ayer se lesionó Kevin De Bruyne tirando un penalti, ¿no? Efectivamente. Quiero decir, estás con pubalgia y a 2 días antes del Clásico te vas a tirar un penalti a la Kings League, un día antes haces las declaraciones de Lamine con Ibai, entonces claro, todo eso también hay gente que le preocupa. Evidentemente que le preocupa y con razón. Pero, por ejemplo, en la primera noche que va a la Kings League, cuando pasa lo que pasa, si el club está en el lugar que tiene que estar, la segunda noche Lamine no puede estar allí, en ese plato. O sea, no puede estar porque alguien le tiene que decir, no sé quién es. Y en este caso yo te diría que no es el entrenador, porque el entrenador bastante tiene que congestionar el grupo, pero alguien del club lo tiene que hacer llegar a Lamine o a Jorge Méndez o a quien sea. Has cometido un error ya estando el jueves, el viernes, a menos de 48 horas. La pregunta, Marcos, es si Lamine hace caso a quien le diga que eso no lo puede hacer. Pues esa es la pregunta, si Lamine se deja aconsejar, porque ha dicho Manu antes una cosa en la que yo estoy de acuerdo. Es evidente que todo se saca de contexto. Yo no estoy tan de acuerdo que se saque de contexto. Ahora que exageramos todo, está claro que exageramos todo. Que Lamine calienta el partido es indudable. Que lo que pasa después del partido es lamentable, pero que no es mucho más de lo que pasa en la mayoría de los partidos clásicos y tal, pues tampoco pasó nada del otro mundo. Ahora, la realidad de Lamine en el 2025, después de hacer la exhibición que hizo, por ejemplo, contra el Inter de Milán, que para mí fue una de las mayores exhibiciones que yo recuerdo de un futbolista en el campo porque fue espectacular. La realidad es, 2025, Lamine Yamal, 3 goles. Se habla bastante más de Lamine Yamal fuera del terreno de juego que dentro del terreno de juego. Y decía Manu, a los periodistas, a mí el primero, nos gusta que cuando los protagonistas se pongan delante de un micrófono digan cosas y no se no se tapen y no digan topicazos. O no se basen en topicazos. Sí. Ahora bien, si tú le pides a Lamine Yamal, en este caso a Lamine Yamal, a 2 días del Clásico, tocado del pubis, una entrevista para hacerlo en un medio de comunicación director de... que te dicen, pero estás loco, si está tocado y juega el Clásico. Claro. Esta semana no habla. Y le permiten ir... La pregunta es, ¿le permiten ir 2 días
o Lamine Yamal no le hace caso a nadie y hace lo que se le pone ahí? Esa es la pregunta. Bueno, pero como yo no tengo la respuesta a eso ahora mismo, si no te la respondería, pero yo creo que tan malo club, me parece una cosa como otra, por cierto. Exactamente, exactamente. Como club tiene que entender, si Lamine no lo entiende, pues alguien se lo tiene que hacer entender. Vinicius no entiende que lo quite Xabi Alonso, pues lo siento, usted no puede desafiar la autoridad de un entrenador ante 600 millones de personas diciendo que porque a mí, pues mire, porque yo soy un entrenador y yo tomo la decisión. Y aquí lo mismo, si alguien del club se lo ha dicho y no ha hecho caso, por la siguiente vez... lo siento, pero hay que tomar decisiones. Entiendo lo de las nuevas generaciones, pero está muy bien lo de las nuevas generaciones, pero hay códigos que sirven para siguen las siendo nuevas sagrados, y para totalmente. Para nuevas y para las viejas generaciones. Os pregunto enseguida por la bronca del final y cerramos ya la resaca del clásico y nos cuenta Antón Meana cómo le puede afectar esto a la selección o no, que tiene información Antón con esto. Vamos. El Larguero, con Manu Carreño. Y después pasó lo que pasó, que se montó nada más acabar el partido, para algunos exagerado por lo que ocurrió en el terreno de juego, cuando algunos jugadores del Madrid le recuerdan a Lamine que menos hablar en esas entrevistas y más hablar en el campo. Para otros, lo que pasa en ese tipo de partidos y de piques. A uno les pareció que se pasó más Carvajal, a otro les pareció que se pasó Lamine volviendo a decirle no sé qué a Carvajal, luego ya se metieron todos en el fregado, Vinicius, el otro, Courtois, en fin, lo que hemos visto en muchos clásicos y con la tensión de un partido que hacía años que no veíamos, pues desde la época casi de Mourinho. No sé si os pareció, Romero, Marcos, Adrià y Javi y Antón, un poco exagerado todo lo que pasó con Lamine, digo, al acabar el partido. No, a mí me parece que si tú, en el contexto que sea, que si tú primero dices, oye, yo cuando digo una cosa, mientras que gane, vale, ayer palmas. Y segundo, en el contexto, repito que sea, si tú dices que tu rival, máximo rival, roba, lo menos es que el capitán de tu equipo, del equipo contrario, te diga, oye, hablas mucho, ahora te la comes. Es que yo creo que también estamos invadidos de un buenismo. Ayer, bueno, hubo una cosa al final del partido que es evidente que no nos gustó a nadie, pero tampoco es una cosa para espectacular, ni pasó nada. Lo compara la gente con lo que pasó en los Madrid-Barcelona de Mourinho, ¿no? Mourinho y Guardiola, por cierto, no. Para mí nada que ver. Para mí nada que ver. Yo creo que el que calienta... Mourinho y Guardiola sí, pero el que mete el dedo en el ojo es Mourinho. Sí, lamentable, sí, pero que era una época de los dos. Que era una época de los dos. Sí, pero que mete pero que no me vaya... Antonio, que no puedes comparar Mourinho y Guardiola porque el que mete el dedo en el ojo es siempre queda, pero que como siempre queda en la época de Mourinho, yo digo que en esa época los entrenadores eran Mourinho y Guardiola, y Mourinho era lamentable. Lo peor, para que te quede Marcos claro, para que te quede claro, Marcos, para mí, el peor entrenador que ha pasado por la historia del Real Madrid. Para mí, Mourinho, por lo que hacía fuera del terreno de juego, pero que eran Mourinho y Guardiola y que lo provocaban los jugadores del Real Madrid y los jugadores del FC Barcelona. Y Mourinho en su máxima expresión, pero que esto ya es pasado. Yo creo que tiene poco que ver, pero que hablando de esto, el que la lía, lo calienta y se le llena la boca es Lamine, y el capitán del Real Madrid le dice, ahora te lo comes y hablas. No creo que pasara mucho más de eso. Luego... Evidentemente, ver a la Policía Nacional en la bocana de los vestuarios, uno con una toalla, el otro, no es edificante, pero que tampoco pasó nada del otro mundo y que el foco es Lamine mete la pata, Lamine calienta el clásico y el capitán del equipo contrario dice, ahora te la comes, ya está. Y además que estaba cantado, ¿no? O sea, si que conozca un poco a Carvajal sabe perfectamente que algo le iba a decir. Es que es así de sencillo. Si Lamine dice eso, que estoy con Manu en que es un ambiente distendido, pero es que al final tú lo haces público. Y si no me corrige Marcos y tampoco Adrià, no había nadie de comunicación del Barcelona en esa manifestación, en esa charla informal en teoría con Ibai y con Piqué. Qué flaco favor le hacen Ibai y Piqué, los dos, en este caso a Lamine Yamal. Y bueno, pues sabes que el Madrid, si te gana, algo te va a decir al oído. Y te lo dijo de forma educada, el otro se picó. Y luego peor, pues evidentemente la reacción de Vinicius. Educada, a mí me sería la palabra. ¿Qué le dijo? Que menos hablar. ¿Qué le va a decir? Adrià. Sí, pero me sorprendió que lo hiciera de forma pública, porque claro, el viernes sí que se filtró que Carvajal quería hablar con Lamine Yamal cuando finalizara el clásico y tal, y sinceramente... ¿Lamine lo hizo público o privado, Adrià? ¿En público o en privado? No, Lamine lo hizo público, pero yo digo pues igual, que el viernes se filtró
que Carvajal quería hablar con Lamine, y Carvajal, siendo un jugador con esta experiencia y siendo un jugador importante en la selección y con una ascendencia total, teniendo en cuenta que puede estar en juego las relaciones entre los jugadores y el, bueno, pues la estabilidad de la selección, creo que las cosas se podían también, por su parte, haber hecho mejor, porque si él considera que Lamine Yamal se ha equivocado, no hace falta que se equivoque él también. No, pero ¿sabes? eso no lo considera él, lo considera él y todo el mundo. Todo el mundo que está no, todo el mundo no. Todo el mundo que está cerca del fútbol considera que Lamine metió la pata. Y el que no le hace un favor a Lamine. Hemos visto las imágenes y es verdad que hay una imagen en la que se ve que Carvajal le dice algo a Lamine y se retira de la escena, que ya lo habéis comentado y lo hemos comentado en Carrusel, y luego es verdad que Lamine le sigue diciendo algo a Carvajal. En fin, un pique que forma parte de lo que es un clásico cuando acaba y cuando se ha calentado en la previa de un partido. A mí solo me sorprendió en la imagen desde el campo, viéndolo como espectador en la tribuna de prensa, que hay una persona de seguridad del Barça que se lleva a Lamine Yamal. Es decir, en un contexto en el que está un entrenador de porteros, un compañero, un entrenador, es decir, gente de fútbol dentro del rectángulo de juego, gente de fútbol en el campo de fútbol, el Barça tiene una persona con traje y corbata que es de seguridad, que se lleva a Lamine Yamal como si lo que estuviera pasando es que una turba de seguidores invade el campo para ir en contra de Lamine Yamal. Me parece que el Barça ya tenía previsto que podía pasar algo y que tenía un responsable de seguridad como si el que se le acercara fuera un peligroso periodista o un aficionado. Me sorprendió que a Vinicius se lo lleva el técnico de porteros, que es lo que suele pasar, te agarra un compañero, el capitán, el técnico de porteros, y que el Barça tenía un guardaespaldas oficial del club con corbata y traje para sacar a Lamine Yamal de la escena del crimen. O sea, me pareció una puesta en escena extraña como espectador, que había un cuerpo ajeno a lo deportivo, que era un guardaespaldas, como si fuera más un político que un futbolista, al que sacan cuando hay un accidente. Me sorprendió mucho la imagen. Oye, ¿y esto le puede afectar a la próxima lista de Luis de la Fuente? ¿Le preocupa a Luis de la Fuente esto que ha pasado? Según la Federación, no hay ningún conflicto que afecte a la selección. Hablando con ellos desde primera hora de la mañana, destacan que el papel de capitán siempre lo ha llevado bien Carvajal, dentro de un grupo de capitanes con Rodri, Unai Simón y Morata. Dani también ha hecho de pegamento de un grupo que ha tenido a gente muy joven, pero yo lo que más destaco es que la Federación pone por las nubes a Lamine Yamal, pero por las nubes. Yo diría que la Federación cierra filas en torno a Lamine Yamal, que su comportamiento con la absoluta es de 10, que siempre se ha mostrado feliz en la selección y la selección feliz con Lamine Yamal, y añaden que nadie entiende mejor a Lamine Yamal que Luis de la Fuente y que eso Lamine Yamal lo sabe. Y que por tanto no ven ningún conflicto de cara al Mundial que va a jugar España en junio. Hemos preguntado si de la Fuente o Caranca han llamado a Carvajal o a Lamine hoy. Sin darnos la información que pedíamos, nos dicen que el supuesto incidente no da para tanto, que no hace falta que sigamos rascando porque no les parece un tema interno, pero yo sí quería saber la opinión del seleccionador, y para el seleccionador lo que pasa en el campo, por su experiencia, se queda en el campo, y tiene claro que esto, de la Fuente tiene claro que esto no va a afectar a la selección que él dirige. De momento, vamos a ver si en la próxima lista va o Carvajal o Lamine, o ninguno. Carvajal, por eso digo que tiene un mes o dos. Lamine vamos a ver, por eso digo que a ver si vuelven a coincidir en la próxima lista o en la siguiente, que ya es en marzo, ya es la última del año, la de noviembre, y ya la siguiente será en marzo. Solamente antes de terminar, está por ahí el doctor Ripoll, que es nuestro médico de cabecera. Doctor Ripoll, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer y encantado de saludarle. Igualmente. Dice el parte médico, que nos ha sorprendido esta tarde, que tiene Dani Carvajal un cuerpo libre en la rodilla derecha, curiosamente, en la lesionada. ¿Esto qué es exactamente? Bueno, pues es un trozo de la superficie articular, que generalmente está compuesta de cartílago y hueso, este trozo, que se desplaza sin control por el interior de la articulación. Eso se conoce también como un ratón articular y que puede llegar a provocar en un momento dado un bloqueo, cosa que es francamente peligrosa para una articulación. ¿Un mes? ¿2 meses? Bueno, depende del tamaño que tenga el cuerpo libre y en consecuencia del hueco que ha dejado en la superficie articular, y depende también que este hueco esté en zona de carga o no. Si está en zona de carga, pues el problema puede tener una mayor envergadura que si no lo está. Bueno, veremos a ver el tiempo que está de baja, pero ese es el diagnóstico que nos hace el doctor Ripoll. Y luego, sobre Lamine, hay muchos aficionados del Barça que están también pendientes de qué le pasa a Lamine.
no hay un parte médico oficial que diga por parte del Fútbol Club Barcelona que es pubalgia. Pero bueno, lo hubo. Pero bueno, exactamente, en esta ocasión no, pero lo hubo. Si es la dichosa pubalgia, es una lesión difícil de tratar, ¿no? En un futbolista. Sí, es una lesión francamente difícil de tratar. Es un dolor en la parte anterior de la sínfisis del pubis, que no es una lesión como la de Carvajal, porque esta lesión simplemente es que duela. La de Carvajal puede deteriorar la articulación. Pero la lesión de Lamine Yamal se caracteriza por un dolor que resta al jugador prácticamente el 50% de su capacidad de desplazamiento y de chut. Exactamente lo que vimos en el clásico. Es decir, no tira prácticamente a puerta, se desplaza con dificultades, estira continuamente y es un dolor invalidante. El jugador puede disputar el partido, pero indudablemente ningún jugador con pubalgia es el mismo. Se disminuye muchísimo el rendimiento. Pues vamos a ver cómo se trata esa pubalgia de Lamine, que por cierto es la misma que tiene Nico Williams, que también está arrastrando esas molestias en esa pubalgia que también tiene el jugador del Atleti, ¿no, doctor? Bueno, yo creo que el Barcelona va a intentar por procedimientos conservadores hasta probablemente el parón de selecciones, cuando pues tomarán una decisión definitiva, si va todo bien o si cambian de rumbo. Esperemos que todo vaya bien. Porque si no, la otra opción es la quirúrgica, ¿no? Efectivamente, es una opción quirúrgica que tiene varias vertientes técnicas. Fundamentalmente consiste en reforzar la pared abdominal del futbolista para que intentar compensar este desequilibrio que produce el dolor. Pero todos confiamos, esperamos y tenemos la absoluta tranquilidad de que el futbolista con el tratamiento conservador va a ir bien. Pero lo que sí es cierto es que en esa fecha se abre una ventana, claro, donde bueno, los servicios médicos del club pues probablemente en uno o en otro sentido tomarán una decisión. Doctor Ripoll, director de Ripoll y de Prado Sport Clinic, Centro Médico de Excelencia FIFA, gracias por su parte médico y por las opiniones sobre esas dos lesiones. Un abrazo. Encantado. Chao, hasta luego, un placer. Pues nada, aquí lo dejamos. Romero, Marcos, Adrià, Javier Raiz y Antomeana. Por cierto, fíjate, Romero, la selección de Lamine y de Nico y de Rodri y de Carvajal, fíjate cómo están los cuatro ahora mismo, Sí, la selección campeona de Europa, que era la selección de Lamine y Nico. Vamos a ver, ojalá que la pubalgia, como dice el doctor Ripoll, Rodri saliendo de la lesión y Carvajal acaba de recaer otra vez. Lo único bueno que ya ha demostrado la selección, lo que pasa es que claro, lo que queda por delante es un mundial, no es lo mismo la fase de clasificación mundial, ha demostrado que tenemos mucho y bueno, pero claro, con Nico y con Lamine es una selección diferente, así Nico y Lamine no están al 100%, pero queda mucho por delante, se van a recuperar seguro. Abrazo, Romero, hasta luego, Raez. Hasta luego. Adiós, Meana, un abrazo. Chao. Hasta luego, Marcos y Adrià en Barcelona. Un abrazo a los dos. Hasta luego, buena nit. Las 12:30 es tiempo de Sanedrín de futbolistas. Saludo a Álvaro Benito. Hola, Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Buenas noches también a Rafa Alcorta. Hola, Rafa. Buenas noches. Raúl Ruiz. Hola, Raúl. Muy buenas noches. Está por ahí José Mari Vaquero. Hola, José Mari. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Gabón? Y está Kiko Narváez a punto de conectarse, que ya hemos abierto con él después de ese Betis 0, Atlético de Madrid 2 y se suma ya. Está celebrándolo, hombre. Está celebrando, joder, oye, buena victoria, y fuera de casa la primera, que le estaba costando un mundo que llegase, Jolín. La primera de los rojiblancos del Cholo con ese 0-2. Bueno, pues habrá que hablar del clásico, ¿no? Digo yo, Álvaro, ¿no? Un poquito. Pero mira, vamos a hablar de vamos a hablar de fútbol. Sí, mira, José Mari. si quieres para empezar, por favor. Yo estoy operado de pubis. Ah, mira, sí. Estoy operado en la Real Sociedad. Sociedad. Te oí ayer en Carrusel, que lo contaste, sí. En la época de Tosak, y la verdad que, mira, me ha encantado escuchar porque ha sido súper didáctico el doctor Ripoll. El doctor. Y de ahí podemos sacar varias conclusiones. Es decir, que realmente a día de hoy Lamine no puede rendir. Ha dicho 50%, fíjate. Sí. Es decir, y le estamos reclamando que juegue al 100%. Y la segunda es qué es lo que realmente va a pasar, porque en el fondo yo llevo insistiendo ya 2-3 semanas que creo que su problema es de pubalgia, no de forma física, ¿entiendes? Y esto
habrá que ver a corto plazo porque, como dices tú, también seguramente el jugador va a pensar en el Mundial y vamos a ver cuál es la evolución de esto. Es que no os pareció ayer, ¿no tuvisteis la sensación ayer de que había algunos jugadores que en otras condiciones le pasan el balón a Lamine y que ayer había algunos que como que yo creo que deben ver y deben saber lo que hay con Lamine? A mí me dio la impresión de en algunas jugadas que como que miraban menos a Lamine, pues porque claro, porque si lo vemos nosotros, ¿cómo no lo van a saber ellos, no? A mí me sorprendió, sobre todo en la primera parte, me sorprendió que Carreras no tenía ayuda de casi nadie. Y Carreras es un gran defensor, por cierto, ¿eh? O sea, yo entiendo que Lamine en su prime seguramente le hubiera dado muchos más problemas, pero Carreras es muy buen defensor porque es un jugador alto, es rápido, es agresivo y estuvo muy pendiente de él, muy cerca de él. Pero me sorprendió que no fuera Lamine a por él porque es que no tenía prácticamente ayuda de Güler, que es el que más estaba por esa zona, ¿no? Y a mí sí me pareció que Lamine algo le faltaba, más allá, de verdad, de que creo que Carreras es un gran marcador. Sí, y sin embargo no lo aprovechó Lamine, ¿no? Es que la primera parte iba casi en muchas ocasiones andando y cuando recibía tocaba, pero sin encarar, ¿no? Que es lo que si tiene esa molestia que seguramente la tiene, es muy limitante. Yo lo tuve en el año del Real Madrid. Yo lo he pasado también, ¿eh? Joder, sí, y ya habéis tenido todos, habéis tenido pubalgia. Sí. Es muy limitante. Es muy limitante, es un dolor raro, es como óseo. Es desesperante, Álvaro. Es como óseo por dentro y es limitante. Y bueno, pero más allá de eso... Y cuanto más corre, cuanto más esfuerzos, sprints, peor, ¿no? Evidentemente, es lo que te impide. Es un dolor como constante que tienes ahí, como los autores, en la ingle, y como por dentro también, como por debajo del abdominal, así. ¿Sabes qué me acuerdo, Álvaro? ¿No te pasaba a ti que a la noche igual te levantabas a ir a orinar al baño y al levantarte era como si te pegaran una puñalada? No, o sea, levantarte es que además es como si te doliera el hueso por dentro. Oye, y José Mari se operó, pero vosotros? Nosotros no. Pues ni Rafa ni Álvaro. Estuve a punto. Yo estuve a punto también. Yo estuve a punto y a mí me salvó Pedro Chueca, que no trabajaba en el Real Madrid en aquel momento, y yo me fui a buscar tratamiento fuera porque llevaba meses y no mejoraba. Y estaba, vamos, no podía ni trotar. Y haciendo trabajos con Pedro Chueca empecé a mejorar y ya pude volver a jugar en un mes y pico, pero las pasé canutas con esa lesión, sí. Pues si te operas son 3 meses y medio más o menos. Claro. Pero ahora no, José Mari. Yo creo que en aquellos tiempos, cuando te operaron a ti, yo me acuerdo, a Pachi Salinas lo operaron y me acuerdo de ir a verle al hospital con 2 tajos en cada pierna. Se tiró una semana. Yo tengo una semana metido en el hospital, espatarrado, perdido el pobre. y ahora en cambio, bueno, ya hace unos años creo que había una cirujana en Alemania, porque los jugadores del Atleti iban a Alemania y ya lo hacían casi por artroscopia. O sea, mucho menos invasión, y en un mes y poco estaban, Kiko, ya está por ahí Narváez. Kikorro. ¿Está ahí hablando de operaciones? No, de pubalgia. ¿Tú has tenido pubalgia? Pubalgia, coño. Aquí Rafa la ha tenido. La tuve yo, Rafa la ha tenido, pero no se operó. Álvaro la ha tenido, pero no se operó. José Mari la tuvo y se operó. Y Raúl yo no me operé. Yo estuve con Lorenzo Buenaventura, después con Martins. Joder, habéis tenido pubalgia todos. Que teníamos de Portugal y era medicina de prevención. Es que es muy común en los futbolistas. Y ahí a potenciar abdominales, glúteos, parapubianos. Hice de todo durante una hora antes de los entrenamientos y los salvé. No me llegué a operar, pero no podía ni conducir, Manu, ni estornudar. Me daban unos pinchazos. Bueno, estornudar era... Sí. Pues no, vamos a poner una vela para que Nico Williams y Lamine, vamos a ver cómo superan. Pero eso requiere, reposo, cuidarte, prevención, no estar mucho tiempo de pie y 2 días antes de jugar partidos estar tranquilito en casa y muchas cosas, mano. Sí, lo dices por lo que lo dices, ¿no? Sí, no, lo digo porque es obvio, evidente, que cuando te no es lo más, que no es lo más apropiado, ¿no? Estar que la herramienta de tirando un jugador penaltis en la Kings League, ¿no? Es su cuerpo, claro, y estar de pie, irte a lo mejor a grabar anuncios y muchas cosas. Te tienes que cuidar porque la herramienta de un jugador es su cuerpo y tienes que cuidártelo. Otras actividades. Sí, que es muy puñetero. ¿A qué otras actividades te refieres, Raúl? No, joder. Algo que declarar, algo que hayas mejor dicho, ¿no? Estuviste a punto de tener pubalgia por esas actividades. Yo nunca he tenido pubalgia. Vale, perfecto. A ti te funciona siempre todo bien, Raúl. Sí, totalmente. Ni un problema. Oye, del partido.
¿Os supo a algo que preveíais en ese 2-1 con un Madrid superior al Barça, con un Barça que no acaba de encontrar el estilo parecido al del año pasado? No sé si porque los rivales ya le han cogido el tranquillo al Barça, sí porque es verdad que les faltan jugadores, le falta Dani Olmo, le falta Gavi, le falta Lamine está pero como si no estuviera, le falta Lewandowski, le faltaba Rafinha, Íñigo Martínez. No sé qué os pareció el partido de ayer en esta jornada 10ª donde el Madrid va dando pasitos lentamente hacia adelante. No sé con qué os quedáis. Álvaro, empiezo por ti. Bueno, aquí estábamos hablando ya casi todos los lunes de que el Barça, asumiendo el riesgo que asume desde el año pasado, desde la llegada de Flick, en el momento en que la presión, el trabajo sin balón, dista bastante de lo que fue la temporada pasada. No sé si es por el tema únicamente de las bajas o porque no hay la ambición, el orden o el hambre o el estado físico del año pasado, donde el Barça iba en moto. El año pasado el Barça, la verdad que jugaba a un ritmo altísimo y era capaz de apretar y apretar y apretar y apretar. Y entonces de esa manera la línea defensiva, que aún así iba con mucho riesgo, pues la mayor parte de las veces salía con éxito. Este año yo creo que está siendo muy vulnerable. Y contra un equipo con velocidad como el Real Madrid, con buena calidad de los jugadores, en mi opinión, sin hacer un partido extraordinario, haciendo un partido serio, haciendo un partido ordenado, claro que sí, pero con balón nada extraordinario, pues te pueden hacer 7 goles, porque el Madrid no estuvo acertado en el último tramo del campo, pero la sensación era que con poco hacía daño. Luego, pues creo que el Barça está muy lejos de lo que fue el año pasado. Veremos cuando recupere a todos los jugadores. Yo creo que hay bajas obviamente importantísimas. Sí. Rafinha, sobre todo, me parece estructural es un jugador que tira del carro a nivel defensivo. Y vamos a ver hasta dónde hace daño la baja de Íñigo Martínez en cuanto a esa línea no tiene al mejor central que tuvo, que casi fue el mejor central de la Liga. No tiene los goles de Lewandowski, que fijaos qué temporadón hizo de goles, que se le caían cada domingo a Lewandowski 2, y un Lamine al 100%. Y un Lamine al 100%, más Dani Olmo, más Gavi, Álvaro, pues fíjate. Sí, pero acordaos que el año pasado el equipo, incluso los días que había muchos cambios, muchas rotaciones, el equipo mordía mucho más que este año. Sí. Mi sensación. Y en cuanto al Real Madrid, pues movimientos acertados, yo creo que va encontrando un poco la manera Xavi para los días grandes. Ayer empezó con Bellingham en la derecha, luego una corrección muy buena, minuto 12, donde Camavinga, pues que ese papel seguramente el día de mañana, si Carvajal está bien, si todos están sanos, pues en partidos de estos de espacios grandes, contra rivales de igual a igual en Champions, o contra el Barça en alguna final, yo qué sé, pues te puede jugar Valverde de la derecha haciendo ese desgaste y Bellingham por medio, que ya lo hemos hablado, creo que fue el lunes pasado. Bellingham espacios grandes, brilla. Bellingham espacios pequeños, pues le cuesta algo más, ¿no? Y bueno, definir que Güler va a ser un jugador interior, porque ya lo hemos visto que incluso el punto de partida era Bellingham y luego Camavinga, no se planteó en ningún momento meter a Güler por la derecha, jugador interior claramente. Y le falta algo más en la construcción al Real Madrid. Es cierto que hubo pérdidas en la construcción, pérdidas sin estar demasiado apretados y que pudieron costar cara. Pero el Real Madrid, lo que tú dices, yo tengo la sensación de que poco a poco, pero va dando pasitos hacia adelante. Me gustó mucho Vinicius, fíjate. Sí. Me gustó mucho, creo que hizo el mejor partido de la temporada. Hasta el cambio, ¿no? Bueno, pero Vinicius viene con estos extras. O sea, lo compras con climatizador y tal. Y tiene sabes lo que tiene, sí. Pero a mí lo que me centro es lo futbolístico y hizo mucho daño y trabajó bien. O sea, a mí me sorprendió el cambio, ¿eh? A mí cuando lo quitó en el 72 Xabi Alonso dije, Vinicius hizo una cosa, yo creo que obviamente a petición de Xavi, que siempre estaba tapando línea de pase de Koundé con Lamine. Ya que piensa el entrenador, dice, bueno, tengo un jugador que no me va a retornar demasiado, por lo menos le voy a pedir que cumpla con esta obligación. Y la verdad que lo cumplió la mayor parte del partido, que es estar muy encima de Koundé para que en el giro de juego no tuviera pase cómodo con Lamine. Y así fue. José Mari, ¿tú con qué te quedas? De lo bueno y lo malo que viste ayer. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando tienes 4 o 5 titulares que no juegan y tienes jugadores como Gavi que están suplentes, es que esto tiene un peso muy importante.
unido a lo que hemos hablado antes de Lamine. Es decir, si al final tú haces es verdad que estamos hablando de fuera de juego, es verdad que yo mismo en muchos partidos digo que hay que tener un plan B, sobre todo no se puede competir todos los días o todos los partidos, incluso todos los minutos de todos los partidos de la misma manera. Esto es, para mí, estoy en esto de acuerdo, pero sí creo que está afectando muchísimo el tema de las alineaciones y la capacidad de suplentes que tú tienes en estos momentos como equipo, ¿no? Y luego, hablando de ayer, pues oye, como dije ayer, yo he tenido la suerte de jugar muchos derbis, y en los derbis normalmente los favoritos siempre es el equipo de casa. Lo anormal es lo que estaba pasando un poco en los últimos tiempos con el que con te el gane Barça. 4 partidos en un año el Barça no es correcto. normal, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no?, que en un derbi, si tú vas primero y el Madrid va al 10, viene, vas ahí y te gana. O al revés, el Madrid va primero y el Barça 10 venía aquí al Camp Nou y perdía. Entonces, el tema este que ayer se habló también, el tema de la intensidad, la energía, pues ayer el Madrid desde el principio pues tenía esta intensidad, esta energía, ganaba los duelos, y luego pues que tiene 2-3 jugadores como Militao, como Mbappé, y como os habéis dicho muy bien y estoy absolutamente de acuerdo, ayer Vinicius, pues marcaron unas diferencias, sobre todo en la primera parte. Ahora, en la segunda, el Barça se metió un poco en la posesión, pero luego no tenía fuerza ni chicha arriba, porque no tiene los jugadores, los mejores jugadores para jugar en esas posiciones en el uno contra uno, jugando a la posesión. Claro, es verdad, es que yo ayer vi a un Barça muy poco flick. Quiero decir, el partido de ayer del Barça era tocar y tocar y tocar, pero esa posesión un poco estéril, que no te hace daño, ¿no? Que hacía tiempo que yo no veía en el Barça. Manu, es ¿no? como si me hubiesen hecho spoiler de lo que iba a ocurrir en el partido viendo a un equipo y a otro. Yo creo que es el guión de lo que creíamos, que el Barça sigue arriesgando, que Flick no va a cambiar absolutamente nada, que este Real Madrid es mucho más fiable, que en el primer tiempo estuvo más serio, y después, a la hora de llegar tarde a la presión, Bellingham, Guller se dan la vuelta, llegando Valverde y en pases alguno que otro a Mbappé, y un Vinicius que estuvo mucho mejor de lo que esperábamos, te va a complicar y te va a crear ocasiones. Y es que pasó exactamente eso, y después no tienes plan B o plan C porque tiene todo lo lesionado como tiene el FC Barcelona. Y sí, tuvo el control, la posesión, pero sin inquietar. Yo no creo recordar alguna gran parada de Courtois, ¿no? Al final, lo que se preveía, yo creo que es lo que ocurrió en el día de ayer. Estamos a expensas, una vez que recupere el FC Barcelona, a todo. Inentendible, pues bueno, la cantidad de minutos de Lamine Yamal, porque es que no intentó el 1 contra 1. Yo veo a un jugador en la última semana estar un 50 o un 60%. Acabó metiéndolo por dentro, que metió un par de pases buenos, pero lo metió por dentro porque por banda ya se... Pero con poco riesgo, pero los 90 minutos, intentarlo con no carrera y pase fácil, de seguridad, la mayoría. Totalmente. No enfrentaba, él siempre daba el pase, que los hizo muy bien, descargaba, hizo cosas así. Que le mete a Koundé al final, vaya balón que le mete. Bueno, pero en el 1 contra 1, si te viste, se frenaba y daba el pase para atrás. Incluso hay una imagen que Vinicius le dice siempre para atrás, siempre juegas para atrás, como diciéndole no estás haciendo nada, porque no está bien, y esa es la realidad. Pero yo igual soy pesado, pero el tema de un hombre como Íñigo Martínez no han sabido suplirlo. Es que necesita alguien que lance la línea y detrás, que lidere ahí hable, la defensa, que grite. El Madrid lo tiene para mí, Raulito, porque la cita central, lo de Militao, me parece un escándalo. El Larguero, con Manu Carreño. Con Álvaro, con Kiko, con Rafa, con Raúl y con José Mari Vaquero. No sé quién es el último que estaba hablando. José Mari, creo que pedía la palabra por ahí, o Kiko, o Kikorro. No, yo estaba hablando de Militao. Militao. Al corte, hablando de Íñigo Martínez, que me parece un escándalo, y cuando está al 100% es que, vamos, para mí es el mejor central que hay en la Liga Española. Yo creo que una de las cosas importantes del Madrid es que Bellingham ha vuelto y Militao ha vuelto. Y yo creo que eso era algo que el año pasado no tuvo, ¿no? Sobre todo con Militao. Y luego yo creo que los derbis influye mucho el corazón, la rabia de no perder en tu casa después de una temporada pasada muy aciaga para los jugadores del Madrid. Y creo que cuando tienes que ir a los duelos y los tienes que ganar, hay que estar cerca. Y ayer estuvieron cerca. Y cuando estás cerca, hay contactos, hay choques, y de ahí yo creo que salió vencedor sin ninguna duda el Madrid. Y luego yo creo que Xavi, para mí tácticamente estuvo muy, muy inteligente. Creo que a Pedri, que creo que sin balón hizo un muy buen partido, con balón le ahogaron, consiguieron ahogarle ni más ni menos que a Pedri. Y a mí me parece que eso fue un poco
determinante para el resultado del partido, que seguramente fíjate que cuando hizo los cambios se echaron atrás y el Barça, aunque no esté en su mejor acertado, momento, pero dio un paso al frente. Te podía haber empatado y te podría haber dado un paso al frente sin ninguna duda, pero yo creo que la victoria era una victoria importante después de todo lo que había pasado en los últimos partidos contra el Barça, sin ninguna duda. A Pedri hay que cuidarlo, ¿eh, Manu? Lo decimos semana tras semana, pero va a petar, ¿eh? Sí. Acabó cansado. De hecho, sigue siendo para mí el único que está al nivel del Barça del año pasado. La expulsión. O sea, Pedri sí que está. Sí, José Mari le va a venir bien. Al equipo no, pero a él muy bien. Sí, de verdad que está ahí. Manu, la manera y las formas, macho. Viene a recibir de 5, de 4, de 7, de 9. No, Pedri está selección. De 10. Al final, de verdad que va a petar, ¿eh? Yo creo que necesita el chaval un descanso porque, sobre todo también hasta de coco, porque es que no es normal tener que estar jugando, llegando a la rienda de la selección y del fútbol profesional cada 2 o 3 días, tío. Oye, y al margen de lo futbolístico que habéis analizado, en los códigos vuestros de los futbolistas, ¿lo de Lamine fue para tanto o no? ¿Hay quien le da más importancia, hay quien le da menos? No sé cómo lo veis los cuatro. Que un jugador del Barça en la previa de un clásico te diga lo que dijo con Ibai, yo he dicho lo que pensaba al principio, pero vosotros, en el código de futbolistas, ¿qué supone lo de Lamine? A mí me importaba igual. Nada, cero. Nada. Yo creo que se equivocó, José Mari. No. Se equivocó, pero no, a mí eso no me explicado bien igual. No, sí. Sí, lo has hecho muy claro. Pero entre vosotros entendéis, José Mari, lo entendéis entre vosotros. He dicho... No, para mí como jugador que un contrario me diga lo que dijo Lamine, que a mí no me afecta, no te afectaba para nada. Es decir, no digo que no lo que dijo, para mí lo que dijo está fuera de contexto. Es verdad que la gente dice no hay que, la edad no es culpa. Hombre, claro que no es culpa porque lo que ha dicho está mal. Correcto. Dicho esto, es diferente que lo diga un chico de 18 años que lo diga uno de 34. O sea, para mí es así, porque yo creo que hay mucha gente como nosotros ahora, o yo, que tengo 62 años, que puedo juzgar a uno, a otro, pero tengo una experiencia de vida, de profesional, de haber sido entrenador, de comentar. Es decir, y él está empezando su vida, está empezando a hacer su camino y esperemos, como todo en la vida y en las profesiones, que vaya mejorando y aprendiendo conforme le van pasando las cosas. Ese es mi deseo. Lo que pasa, José Mari, que antes no existía el control que existe ahora. Entonces, a mí lo que me sorprende, que por parte del entorno, por parte del club, por parte de su entorno, no tengan controlado estas cosas. O sea, si tú antes de un clásico o tú te vas a ciertos programas, a ciertos eventos, tienes que tener con un control, tienes que ir vigilado, porque como tú bien dices, alguien de comunicación del club contigo, no tienes la experiencia como puedes tener en esto estamos de acuerdo, 100%. Claro. Y a mí lo que me sorprende más eso, que el chaval se equivoque, que se equivocó. Vale, pero más allá de que para algunos de vosotros se equivocase y para otros no, luego al acabar el partido, ¿entendéis el devolverle? No, yo le veo similitud al tema de Lamine Yamal. Ir a decirle menos hablar y tal, la que se montó al final. Vinicius. Le veo similitud porque yo creo que el club, la entidad y el escudo tiene que estar por encima de los jugadores. Y si tú los consientes, sea en el tema de Vinicius en su momento. Ahora sigue a preguntar por lo de Vini. Ahora sigue a preguntar por lo de Vini. No, digo, el balón de oro, ¿no? Yo ya no es el cambio. No va Ancelotti que tiene que recoger un premio. No va el club que es el mejor club, no sé qué. Y no van por él. Oye, lo estás consintiendo y le estás dando una libertad que el club debe de estar por encima de él. En el tema de Lamine Yamal, tú juegas y 2 días antes, como decía Raúl, te tienes que ir ahí a la Kinley a hablar, a reír, le estás dando una libertad que no deben de dársela. Y al día siguiente otra vez a tirar un penalti en el partido. Entonces yo creo que son los clubes los que están hipotecando y siendo esclavos de los movimientos que están haciendo ellos, lo están consintiendo. A mí me está claro mucho. Que hay una responsabilidad muy grande por parte del club, que yo creo que tiene que estar mucho más atento y no aceptar que la nueva generación es así, ¿sabes? Porque aceptar esto creo que es como aceptar que no hay que decir buenos días, por favor, gracias. O sea, la vida ha cambiado mucho, pero hay que decir buenos días, por favor, gracias, porque es una cuestión de educación, ¿no? Yo simplemente, muy rápido, lo que sí creo
que tanto en el tema deportivo como en el tema personal, los grandes equipos siempre han tenido una media de edad bastante alta, o por lo menos tienen que tener 5, 6, 7 jugadores de los que juegan del 1 al 16, ponle el puesto que tú quieras, y que sean el corazón y la estructura, porque es madurez personal y madurez profesional. Y yo creo que ahora los jóvenes vienen con un talento espectacular, pero vienen muy anárquicos todos. Oye, ¿y lo de Vini, Álvaro? Bueno, es que ya, o sea, quiero decir, para mí no hay... Es un tema de difícil solución, porque él lo tiene muy interiorizado el no tener el control de las emociones. A ver, lo de ayer es un tema de no controlar las emociones, ¿no? Porque está frustrado por el cambio, porque él se ve bien, está haciendo un buen partido. Todos nos frustramos en mayor o menor medida. Es cierto, cuando estás jugando un partido, las emociones están más a flor de piel. Decía antes Javier Raez que él lo hace queriendo. Por su relación, por lo que ha contado Toñi un poco, su relación con Xabi Alonso, que no pasa por su... Y que lo que hace es un poco también que puede que haya gente tensar que... la cuerda, tú dices. Yo ayer le vi realmente que no lo hace queriendo, que realmente le pudo la frustración, igual que en otros momentos de partidos también le puede, pues que yo estoy seguro que él ha recibido buenos consejos, ¿cómo no? Que todo el mundo le va a aconsejar bien, igual que a Lamine Yamal habrá aprendido la lección después de este error, ¿no? Y le habrán dicho, oye, pues mira, aprende a no decir nada y hay que ser más prudente, porque al final aquí todos ganan, todos pierden, por mucho que estés en el Madrid o en el Barça y que tengas una racha buena, las facturas te van a llegar si te pasas de listo en un lado o en el otro, ¿no? Eso es ley de vida. Y en este caso yo creo que lo que hay que hacer es controlar las emociones, primero porque a mí me lo enseñaron de pequeño. Yo llegué con 14 años al Real Madrid y a mí de lo primero que me dijeron, mi primer entrenador, Antonio Quiroga, fue, oye, tú no te representas a ti, tú estás representando al Real Madrid. Y claro, es que los jugadores en ese momento no se representan a sí mismos, están representando algo mucho más grande que todos ellos, en el partido más grande del mundo. Es de difícil solución. Si encima, como dice Xavi, que yo no lo creo, yo no creo que esté retando a Xavi, y me parece que Xavi es un tío muy inteligente, muy educado, con mucha elegancia, con la experiencia suficiente como para lidiar con la situación. Obviamente, si esto se reproduce, pues yo creo que ya no es ni una decisión del propio Xavi, que Xavi tendrá que decir, oye, pues esto no se puede reproducir. Yo creo que el club también debe tomar cartas en el asunto, porque ya te digo que esto es un tema de respeto a la institución, a los propios compañeros, al propio entrenador. Pero tampoco me parece para tanto, sinceramente, ¿eh? No me parece una cosa que digas, ¡guau, qué locura! Y tal. Me parece algo que no se debe volver a producir, pero que va a ser difícil reconducir ciertos comportamientos porque creo que ya el control de las emociones en el campo no se está produciendo. A mí me preocupa más... Bueno, primero sobre Lamine, que no he dicho nada. Me parece que le da igual todo. Y eso es un problema que tiene el Barça. Y me da la sensación de que eso lo tienen que arreglar o en el vestuario los que lo tienen que arreglar o desde arriba. Y en cuanto a Vinicius, a mí me ha sorprendido lo que ha contado Meana, que según el entorno de Vinicius, él tiene interiorizado que alguien le dice a Xavi que si le tiene que quitar antes que a Mbappé, que no sé. A mí eso me parece muy peligroso. O sea, eso sí, que él cree que no tiene Anton, la protección que tenía con Ancelotti, ¿no? A mí eso me parece que hay ahí... con Mbappé, exactamente, pero eso ya lo veíamos venir desde hace tiempo. Que él no lo entiende. Quiere lo mismo del francés eso y no le va a dar lo mismo que al francés. No tiene pinta. Bueno, pues nada, el clásico que ha sido protagonista y que se lo ha llevado todo por delante. Que no es fácil, mano. Que no es fácil, no, claro que no. No fácil. El Lamine es una tarta que si tú te lías ahora a analizar la tarta de Lamine, de Vinicius también, pero la tartita de Lamine le sumas, Manu, y si lo quieres poner a la venta son 200, 300, 400 kilos. El niño va a cobrar 60, 50 o 70. Le quedan 14 años de fútbol. ¿Qué va a mover? 1000 kilos, 1200, 1100. Esa tarta todo el mundo tiene su porción. Y si uno coge y le dice, pues no tiene que hacer eso, es tan difícil aconsejarlo, porque lo mismo se encabrona el niño y dice, pues tú estás fuera de aquí del círculo, de fuera. Y el entorno, sin ese trocito de, y el entorno de los futbolistas. No lo veo fácil, porque es que va a mover mucha pasta, macho. Sí. No va a ser fácil. ¿Sabes? Hay una teoría que me ha contado algún entrenador de tenis profesional sobre la gente de algunos rusos y de los Balcanes, que efectivamente los tenistas a veces,
cuando no tienen un buen día, buscan un enemigo. Es decir, puede ser el público, puede ser el rival, puede ser el mismo. Un extra de motivación buscando el enemigo, ¿no? Correcto, claro. Pero buscando la automejora, ¿sabes? Es decir, buscan un enemigo. El respeto al compañero, a un rival, a Diego Costa. Pero provocado, ¿eh? Y a veces veo algunos tenistas que cuando ves el comportamiento, pues dices, pues seguramente puede ser verdad, ¿eh? Bueno, Lamine y Vinicius y Lamine en la resaca del Clásico. Para acabar, me voy a ir a Valencia ahora, pero me voy a ir a Valencia para que me hablen, entre otras cosas, de Ocho Torena, que hoy nos ha dejado José Manuel Ocho Torena, 64 años. Descanse en paz, y sé que qué tío más majo. Algunos le habéis conocido y habéis tenido trato con él. Qué tío más majo, divertido. Claro, fíjate, nosotros, bueno, José Mari también, estamos en el Mundial del 90 con él. Sí, pero aparte, él nació en Fagollaga, que está al lado de tu casa. 15 kilómetros de mi pueblo. Un tío de la leche. La verdad es que... En el Madrid, increíble. En el Valencia, en el Logroñés, ¿no? También. Logroñés, sí, aquí se ha hablado mucho hoy sobre Ochoto, porque el tío, como dice Rafa, un tío espectacular. Yo creo que poca gente o nadie puede hablar mal de él. Muy buen tío, muy buen tío. Pues nada, a los 64 años hoy nos ha dejado. Le mandamos un abrazo a toda la familia de José Manuel Ocho Torena. Pues sí, José Mari. No, que pues sí, digo, pues sí. Que mandarle un abrazo a toda la familia. Totalmente, y que descanse en paz. A los 64, se ha ido muy pronto Ocho Torena. Os mando un abrazo a los 4 y me voy a ir a Valencia con Fran Guaita, que está por ahí, porque mañana hay Copa. Tenemos semana de Copa del Rey, mañana juega el Valencia y además es el próximo rival del Real Madrid. Así que a ver qué nos cuenta Fran Guaita. Abrazo a los 5. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chavales, buenas noches. Chao. La 1:03. Venga, hacemos una pausa y vamos a Valencia. El Larguero, con Manu Carreño. Fran Guaita, Valencia, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues ahí se ha recordado también especialmente al que fue portero y preparador de porteros, el Valencia, entre otros clubes, ¿no? Sí, ha sido un día de mucha emoción. Ochoto llevaba tiempo enfermo. Era un asunto que en el club se sabía y que las personas un poco que estamos en el día a día del Valencia conocíamos, pero que hemos llevado con mucho silencio y con la discreción que yo creo que pedía, ¿no? El personaje y la persona. Él era una persona muy discreta, muy currante, lo ha llevado con mucha dignidad, pero llevaba tiempo, te diría que un par de años, muy fastidiado, con momentos de ingreso muy delicados y bueno, lo sabíamos y la familia ha estado con él a muerte. El Valencia, te he de decir que ha tenido un comportamiento excepcional. Hoy por la tarde ha habido un acto privado con la familia de José Manuel para agradecer al Valencia cómo se ha comportado con él este tiempo. Su hijo trabaja en el club y lo ha comentado hace un momento, creo que era Rafa Alcorta. No conozco a nadie en Valencia, nadie. Y llevaba en el club del año 68. Fue en el Valencia Zamora, subcampeón de Liga. Luego con Rafa Benítez se lo ganó prácticamente todo con el Valencia. Una segunda etapa con Unai Emery. No conozco a nadie que tenga una mala palabra. Totalmente, desde luego. Pues nada, mañana seguramente le recordarán también en ese partido de Copa que juega mañana el Valencia antes de enfrentarse al Madrid en el Bernabéu. La semana viene bien y con un inicio de temporada, vaya como ha empezado la 25-26, Guaita. Sí, como empezó la 24-25. Sí. Con entrenador controvertido. Te diría que el Valencia está en la primera crisis de la temporada. No gana desde el 20 de septiembre. Se habla en la ciudad de Carlos Corberán. Lo que pasa, Manu, es que el Valencia le sigue pagando a Baraja su contrato. Todavía. Cuando prescinden de Rubén Baraja tenía 2 temporadas de contrato. Y el Valencia le sigue pagando a Rubén por cómo se resolvió su salida. Yo creo que eso va a pesar mucho en lo que ocurra con Carlos Corberán. Y va a pesar mucho también que es una persona muy del gusto de Ron Gurley, el nuevo CEO de fútbol, amiguete de Peter Lim, y entiendo que eso va a retardar el proceso de cambio de entrenador del que se habla en la ciudad ya, porque el equipo es verdad que va en involución y que no es capaz de ganarle a nadie desde el 20 de septiembre. Vamos a ver cómo se comporta en el Bernabéu y sobre todo para mí en el partido importante, que es el del Betis, antes del parón. Pues nada, así están las cosas en Valencia ahora mismo. Por cierto, a punto de que se cumpla un año de la Dana, que también se recordará durante toda esta semana, Fran. Sí, por supuesto, vuelve un poco el fantasma de todo lo vivido, pero aparte de lo negativo, que es verdad que sigue ahí, que queda mucho trabajo por hacer a nivel logístico,
Lo cierto, por ejemplo, Manu, es que el trabajo de la Liga, de la Española, de la Valenciana, de clubes como el Villarreal, como el Valencia, como Osasuna, se han reconstruido, Manu, en tiempo récord decenas de campos de fútbol. Otra historia es otros deportes, otras disciplinas, pero la verdad es que prácticamente 100 clubes se quedaron sin instalaciones y a base de ayudas, de ayuda privada y de mucha gestión pública, para mí de muy buen nivel, hay muchas niñas y muchos niños que han podido volver a jugar al fútbol mucho antes de lo posible. Pero hay que visibilizar lo que pasa en los pueblos, lo que pasa en las infraestructuras. Totalmente. Y hay mucho que hacer todavía, Manu, en Valencia. Hasta mañana, Boita. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Mañana estará allí hora 25 haciendo el programa desde Valencia y seguro que tendremos alguna historia también aquí relacionada con el deporte para recordar ese año que se cumple de todo lo que pasó justo hace 365 días, el día 29 de octubre. El Larguero, con Manu Carreño. Noticia que tiene que ver con la selección española femenina, que mañana juega la vuelta en Göteborg ante Suecia después del 4-0 de la ida. ¿Con qué novedades, Sonia Luz? Hola. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues la selección descansando ya aquí en el hotel de concentración en Gotemburgo, donde hace bastante más fresquito que en Málaga. En Málaga 30 grados, aquí 5, así que la diferencia de temperatura te puedes hacer a la idea cuál es. Y sobre todo con el recuerdo de lo que pasó aquí hace exactamente 2 años, ese primer partido tras el escándalo Rubiales, el debut de Montse Tomé, que se jugó horas después de la Cumbre de Oliva, que recordarás terminó muy de madrugada, y con las jugadoras aquí teniendo que afrontar un partido prácticamente sin dormir y sin Jenny Hermoso, a la que se dejó fuera en teoría para protegerla, pero aún así se ganó a Suecia y mañana se quiere hacer exactamente lo mismo, aunque el panorama es bastante diferente, sobre todo con la ventaja del resultado de la ida, que tiene que servir para alcanzar esa final de la competición. Parece que habrá cambios en el equipo de Sonia Bermúdez, pero ha dicho la seleccionadora que cero relajación porque quieren ganar todos los partidos, así que mañana España, que busca la segunda final en la segunda Nations League con 4-0 a su favor, y mañana también la otra semifinal, Francia-Alemania, con 1-0 de ventaja para el equipo alemán. Pues nada, veremos a ver a quién nos encontramos en la final, porque todo apunta a que tenemos que estar en la final y que ahí estaremos. Defendemos título en esta competición y parece que vamos a pelear de nuevo por ese triunfo, pero a ver mañana ese partido de vuelta. Noticia Winamax, y antes de... hasta luego, Sonia. Antes de cerrar la noticia de Winamax, os digo que enseguida hablamos con Pablo Urdangarín, con el hijo de Iñaki Urdangarín, que ahora mismo juega en el Granollers. Vamos con él. Bueno, dejamos el clásico, la resaca del clásico, la jornada de liga que ha terminado con ese partido del Betis Atlético de Madrid, y saludamos a nuestro siguiente protagonista, que nada tiene que ver con el fútbol, pero sí con la selección española de balonmano. Está escuchándonos Pablo Urdangarín, al que tenemos en sintonía larguero. Hola, Pablo, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal, Manu? Pues muy bien, encantado de saludarte. Igualmente. Estaba pensando si pronunciar todos los apellidos. sería largo, sería bastante largo. ¿Tienes tiempo o has quedado? Sí, no, tengo tiempo, pero tampoco tanto. Pablo, a ver si lo digo bien, ¿eh? Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos Urdangarín y Borbón. ¿Es correcto? Bien, las has clavado. Vale, pero mejor Pablo Urdangarín, ¿no? Sí, para amigos Pablo Urdangarín. Y en el larguero más, ¿no? Y para el larguero mejor todavía. Sí, exacto. Oye, lo que muchos seguramente no sepan es que eres el octavo en la línea de sucesión al trono de España, que también además de tus ilustres apellidos, esa es la realidad, ¿no? Sí, un dato. Un dato, sin más. Bueno, eres noticia no por esto, que eso ya lo sabemos desde hace muchos años, sino porque te ha convocado Jordi Rivera para jugar con la selección absoluta, que me imagino que estarás encantado, contento y feliz, ¿no?, por la noticia. Sí, la verdad que desde que me llamó no me lo quito de la cabeza y estoy con unas ganas que me muero. Joder. Además, protagonizando algo que no suele ser habitual, ¿no? Que la mayoría de los que llegan a la selección absoluta pasan por categorías inferiores. En este caso, tú vas directamente a la absoluta, ¿no? Sí, la verdad que, como has dicho, yo nunca he estado en la selección en ningún tipo de... ninguna concentración juvenil ni lo que sea, pero bueno, esta para mí es la que cuenta y tengo muchas ganas. Totalmente, después de estar haciendo una buena temporada en el Granollers, donde estás con una media de 4 goles por partido, jugando como
como lateral, que es un poco la posición en la que acabó jugando tu padre también, ¿no? En la misma posición y donde está sobre todo pues con una buena media y racha goleadora, ¿no? Sí, 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 tenemos un equipo muy bueno con ambiciones muy buenas de hacer grandes cosas este año y está rodando solo. Y yo estoy muy cómodo en la posición, estoy muy cómodo con mis compañeros y va a ser un gran año. Tienes 24 años, Pablo. ¿Dónde y cuándo te diste cuenta de que querías ser jugador de balonmano, que te querías dedicar al balonmano profesionalmente? Yo creo que al acabar el cole fue como un momento de pensar si de verdad quería seguir jugando a balonmano en serio Sí. o pasar a otra cosa. Y decidí probar. Me fui a Alemania un año para ver si era de verdad lo que me gustaba y me encantó y aquí estoy ahora. Oye, ¿y tu padre es de darte muchos consejos o de los que no se mete mucho? ¿Te ha dado muchos consejos, Iñaki, de mira, esto por aquí, esto por allá, intenta hacer esto en la cancha, esto fuera? Sí, 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 obviamente hablamos mucho de balonmano y yo le llamo antes de cada partido para comentar el partido, comentar cómo estoy anímicamente, consejos que me da no solo de balonmano, pero de temas de confianza en mí mismo, de no psicología, pero un poco del estilo, de la actitud, de disfrutar, de eso, y me ayuda mucho. ¿Y le sueles llamar antes de los partidos? Después no. Sí. Después... Depende. Si habéis ganado. Sí. Exacto. Depende cómo tengo un buen partido, pues... Si tengo un buen partido, pues hombre, papi, ¿qué te ha parecido el partido? No Claro, sé qué, claro. pero si pierdo es otra historia. Si va mal, apagas el teléfono, ¿no? No quieres ni hablar, ¿no? Ya el día siguiente, ya Sí, sí. lo dejamos para el día siguiente. Oye, ¿y qué te dijo Jordi Rivera y qué sentiste cuando te entró la llamada del seleccionador? Pues me llamó... ¿Te llamó él personalmente? Sí, sí, bueno, me escribió diciendo si podía hablar y me llamó el día después de jugar contra el Barça y nada, fue básicamente para decirme que confiaba en mí para la convocatoria y ya directamente empezamos a hablar de la semana, de qué partidos íbamos a hacer, de entrenamientos y a mí me dio poco tiempo a asimilarlo, procesar todo ¿no? lo que me estaba diciendo, porque sí, porque él iba diciendo todo lo que íbamos a hacer durante la semana y yo solo me quedaba con que iba con la selección, entonces Joder. Fue un poco complicado, pero muy contento. ¿Y cuando colgaste, qué hiciste? Llamar a mis padres. Lo primero que hice, estaba con mi pareja, con mi novia y ella emocionada, yo emocionado y lo primero que hice fue llamar a mi madre, llamar a mi padre y luego a mis hermanos. ¿Pero te olías algo o no? No, o sea, yo creo que es como tú siempre piensas en la selección, pero no hasta que te llega. Ya. Entonces, tú siempre aspiras a llegar hasta la selección, pero no sabes cuándo te va a llegar la llamada, ¿no? Ya. Entonces, es una sensación de estar como casi, pero Falta el hasta que casi, te llaman, pero falta no el te lo casi, crees. claro. Oye, Exacto. sí que es verdad que llegas en un momento, digamos, bueno para un jugador como tú, que llega a la primera convocatoria, porque está en pleno proceso de reconstrucción, ¿no? La selección ahora, que eso también es positivo para los que entráis ahora de nuevas, digamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que está bien que probemos algunos nuevos aquí con la selección para ver, para conocer un poco el estilo de juego, para conocer a los compañeros y como has dicho, pues como siempre hay cambios de generación, pues ayuda bastante que vengan nuevos a probar, a que se adapten bien al sistema y tener esa oportunidad que todo el mundo quiere. Sí, señor. Pues a seguir con tu media de goles, ¿no? Pero en la selección, ¿no? Exacto. Lo voy a intentar, lo voy a intentar, pero va a estar complicado. Sí, sí. Oye, lo de ser el hijo de Iñaki Urdangarín, ¿eso crees que te ha ayudado o que te ha perjudicado? A mí perjudicado nunca me ha perjudicado porque yo lo llevaba con bastante honor y nunca me ha caído ningún tipo de hate, como se dice. Sí.
yo me lo he tomado todo bastante bien y tener a mi padre, que ha sido leyenda del balonmano, pues a mí eso me encanta. O sea, me siento orgulloso de mi padre, aunque no le haya podido ver jugar, pero yo solo pienso en cómo puedo ser yo como jugador y dejar lo que es mi padre y todo eso, pues para la gente que le gusta comentar estas cosas. 150 partidos, ¿eh? Jugó tu padre con la selección. El listón te lo dejó alto, ¿eh? Sí, yo no he llegado al primero aún, ¿eh? Sí. Así que Después del jueves, te faltarán solo 149 ya. Ya es un pasito menos. Sí. Oye, y esto de los hates que has dicho, ¿nunca has tenido que aguantar tampoco ninguna, no sé si en la grada, impertinencia de alguien o tal, o que alguien te haya dicho alguna tontería? O si la has escuchado, has dicho que... Sí. Bueno, de todo hay siempre, sí, ¿no? De vez en cuando, sí, de todo hay. Y hay insultos en cada partido, pero al final... ¿En cada partido? Yo me lo tomo como... No en cada partido, ¿no? Pero bueno, ahí me he pasado yo. Vale, Dios, sí, me ha sorprendido, Dios, joder. Pero sí que de vez en cuando, pues cuando el partido se pone caliente o lo que sea, pues recibes algunos insultos, pero no sé, o sea, a mí yo me lo tomo como que estoy haciendo algo bien porque me están intentando quitar de partido, pero como no suele pasar tanto, no me preocupa. Bueno, pues nada, ¿y en el Granollers qué tal? ¿Con la sensación de que estás haciendo una buena temporada y con la intención de seguir ahí más tiempo? ¿O te seduce del volver a salir fuera, por ejemplo, a la Bundesliga? ¿O de momento ni te planteas? En Granollers estás haciendo un gran inicio de temporada. Sí, yo creo que por ahora estoy centrado en este año con el Granollers. Sí que es verdad que como acabo este año, pues también estás pensando en lo que puede pasar en el futuro, pero yo creo que lo importante es pensar en ahora y el presente, el equipo que tenemos y a qué podemos llegar. Bueno. ¿Eres futbolero también o no? ¿Te gusta el fútbol? Sí, un poquito. ¿Viste el clásico ayer? Pues no pude ver la primera parte. Pude ver la primera parte porque tuve partido el domingo. Ajá. Y salíamos a calentar y estaba todo el vestuario con el partido opuesto y no pudimos ver el final. Pero yo como culé creo que lo he preferido, porque tenía mala pinta la primera parte. No pintaba bien, no pintaba bien. Sí, no pintaba nada bien, Ha cambiado el Barça, del año pasado ¿no? Sí, mucho. Ha cambiado. Pero no sé, yo creo que la actitud del equipo sigue siendo la misma y eso me gusta. ¿Y volver al Barça de balonmano, eso también está entre tus prioridades o deseos o no? Bueno, la verdad que volver al mejor equipo del mundo estaría bien, pero yo creo que aún me queda bastante por mejorar y ojalá me llegue la oportunidad. Ya. Pues nada, Pablo Urdangarín, ahora no voy a repetir los apellidos, solo con Pablo Urdangarín me vale. Oye, que enhorabuena, nos alegramos un montón de que te haya convocado a Jordi Rivera, que vaya bien tu debut con la selección española y seguro que seguiremos hablando y tendremos oportunidad de hablar más veces, seguramente. Muchísimas gracias, espero que sí. A ti, gracias Pablo, chao, un saludo. Ahí Buenas está. noches, Manu, un saludo. saludo. A ti, Pablo. Adiós. Pablo Urdangarín va a debutar el jueves con la selección en ese amistoso contra Suecia, el primer partido que va a jugar con la selección española sin haber pasado por categorías inferiores, convocado por Jordi Rivera. La 1:25 después de Pablo Urdangarín. Álvaro Benito, hola. Hola. Mañana Alcaraz, ¿no? Mañana Alcaraz, 7 de la tarde aproximadamente, frente a Cameron Norrie. Va a ser su primer partido después de la exhibición millonaria Six Kings Slam en Arabia Saudí y su último torneo antes de asaltar la Copa de Maestros, cuyo último español en ganar fue un tal Alex Correcha, colaborador de esta casa en el año 1998. Mañana a la misma hora, 7 de la tarde, como nos gusta la Copa del Rey. Hay una cosa que denota que hay ambiente de Copa aquí en la SER, que es que en el estudio A1 no hay una mesa, sino 2 mesas para los técnicos de sonido. Aquí va a haber 3 técnicos mañana en vez de los 2 habituales. ¿Cuántos partidos hay mañana ya? Mañana, 7 de la tarde, Atlético Tordesillas Burgos, Constancia Girona, Ourense Real Oviedo. Vamos, 7:30 Langreo Racing de Ferrol y Logroñés Racing Club. Y también UCAM Murcia Cádiz. A las 8 Guadalajara Cacereño, Interval de Moro Getafe, Maracena Valencia, Rayo Majadahonda Talavera de la Reina, Roda Granada, Tropezón Cultural y Deportiva Leonesa, San Fernando Albacete, a las 8:30 Alcalá Tenerife, Utebo Huesca y a las 9 Extremadura Las Palmas, Negreira
Negreira. Real Sociedad, Negreira al de A Coruña y Toledo contra el Sevilla. Te digo una cosa, me parecen pocas mesas, 2, con todo eso que hay de Copa mañana. Carrusel más bonito de ver. Totalmente, mañana y pasado y el jueves, ya lo ha dicho Dani Garrido, carrusel de Copa. Todavía sin los de la Supercopa, pero empieza ya la Copa del Rey. José David Palacio, hola. Muy buena, Manu. ¿Qué dicen los periódicos mañana? Pues mira, la portada de las tensa felicidad y esa foto de Vinicius saliendo del campo sustituido por Xabi Alonso. El clásico valida el método Xabi Alonso y su gestión del equipo, aunque el caso Vinicius ensombrece el éxito. El brasileño cree que no es del gusto del entrenador y ya no descarta salir. En la portada de Marca, Xabi Alonso y Vinicius también. El Madrid quiere la fiesta en paz. Deja el caso del brasileño en manos de Xabi Alonso. No quiere intervenir en una cuestión de vestuario que considera zanjada tras el partido. En el Sport, objetivo recuperar a Lamine. La prioridad del Barça es que el delantero supere la pubalgia que arrastra desde hace semanas y vuelva a su mejor versión. Y en Mundo Deportivo, hartos de Vini, difuso Lamine. Su rajada tras ser sustituido ha enfadado el vestuario del Madrid y su futuro está en entredicho. La 1:27, hace rotaciones hoy Mara Torres, como en los equipos. Hoy hay cambio y en lugar de Antón Meana está Alejandro Pelayo, que pasan mañana Antón Meana. Y hoy el Faro, por cierto, sobre generación. Así que nada, enseguida empieza el Faro. ¿Lo he dicho bien, Mara? Sí, ¿no? Que viene Alejandro Pelayo. ¿Está bien dicho? Vale, pues Alejandro Pelayo hoy lunes y mañana Antón Meana. Pero aquí está Mara Torres ya con el equipo del Faro, que empieza ya. Mañana la Copa en Carrusel y en cuanto acaben, aquí estamos en el larguero. Hasta mañana, chao. El larguero. Manu Carreño. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.